Suscríbete a la Panterita. Y las perspectivas de futuro que tenés, Rolando Azad. Con gusto te escuchamos. Gracias, Arturo. Bueno, primero que nada, millón de gracias por la deferencia, por llamarme. Bueno, siempre vengo a Paraguay, siempre. Lo que pasa es que vengo muy en silencio, pero siempre vengo a mi país, visitar a familiares, amigos. Y la verdad, Arturo, llevo muchos años fuera del país, viviendo en Chile, viví casi 20 años, y ya en Ecuador 12 años trabajando en forma profesional. Así que por ahí ya me están entrando las ganas de volver al país. De hecho, ya tomé la decisión de volver a querer trabajar por acá. Así que con bastante experiencia, bastante recorrido, y tengo muchas ganas de ya por ahí radicarme por acá, Arturo. Esa es la intención, por lo menos. Rolando, ¿y por qué tanto tiempo en el extranjero? Contanos. Hola. Rolando, ¿por qué tanto tiempo en el extranjero? Chile, Ecuador, contanos. ¿Qué te llevó a eso? Prácticamente, yo me inicié acá, Arturo. Ustedes saben que yo me inicié acá en Cerro Porteño. Tuve paso por Libertad, por ahí por Oriente Petrolero, en Santa Cruz de la Sierra, y de ahí ya me fui el año 93, ya me fui a jugar a Chile, y bueno, fui por un año supuestamente, y prácticamente me quedé 19 años, por 20 años por allá, entre ellos jugando y bueno, formando familia, que de hecho mi familia, digamos, mis hijos y mis nietos viven allá. Pero yo siempre arraigado a nuestro país, a nuestra tierra, a nuestras costumbres, y de ahí me tocó la oportunidad de ir a trabajar a Ecuador, que también fui como para probar, para ver, tantear el terreno, y bueno, ya llevo 12 años por allá, Arturo, y bueno, llegó el momento en que quiero volver, quiero estar acá, quiero trabajar acá, creo tener la capacidad y el conocimiento suficiente, lo digo humildemente, para poder trabajar acá en nuestro país. Bueno, tu recorrido como jugador de fútbol siempre fue importante e interesante en tu trayectoria, Rolando. La cuestión técnico, y disculpame que te haga la pregunta, tanto tiempo afuera, si te hablo de adentro, ¿qué perspectivas tenés? ¿Tenés conformado un cuerpo técnico? ¿Cómo es? Sí, claro que sí, Arturo. Esto no es de momento, esto no es de ahora. Esto ya lo vengo madurando hace 3 años más o menos, hablando con un amigo muy personal, un amigo de muchos años de compañero, como lo es Francisco Arce. Entonces ya lo vengo trabajando y hablando con él. De hecho, por favor, por supuesto, hablando lo que es un cuerpo técnico, también yo lo tengo hablado con él, digamos, en forma personal. No lo puedo decir públicamente, pero por supuesto que sí. Uno tiene que venir a ofrecer una propuesta de trabajo ya con un cuerpo técnico armado. Así que de momento bien, Arturo, llegué solamente el día martes, llevo 3 días acá, pero ya empezando a trabajar y a moverme, obviamente con la intención de quedarme acá. Tengo muchas ganas de quedarme, Dios permita que así sea, que se me dé la oportunidad y poder trabajar acá en nuestro país, Arturo, esa es la idea. Ahora, Rolando, sabés que hay primera, intermedia, si la pregunta no es muy indiscreta, ¿podrías incluso estar en intermedia o cómo ves el panorama en ese sentido? Sí, Arturo, por supuesto que sí. Yo soy una persona, obviamente, que a lo mejor técnicamente no me conocen acá, de hecho no me van a conocer porque prácticamente he hecho mi carrera afuera, pero no tengo ningún problema en trabajar en un equipo de intermedia, Arturo. Ningún problema, al contrario, sería un orgullo para mí que algún equipo me dé la posibilidad de trabajar, de mostrar mi trabajo, y obviamente de ahí ya seguir para adelante largo, digamos, intentando más adelante obviamente un equipo de primera, así que esa es mi intención, Arturo. Bueno, Rolando, y con relación a esto, y yo comenzaba la charla, Rolando, justamente con esto, gran parte de la dirección técnica ayudante, con técnico muy capacitado evidentemente, y ahora dispuesto a venir a Paraguay a radicarte, estás diciendo, Rolando Azad, y ofrecer lo que estás en condiciones de hacerlo, ya sea la categoría, ¿no?, que fuese. Sí, por supuesto que sí, Arturo. No tengo, por decirte, no tengo asco en decir, en trabajar en la categoría que sea. Vuelvo y repito, Arturo, para mí este es un mercado nuevo, a pesar de ser paraguayo, pero resulta irrisorio, pero es un mercado nuevo, pero obviamente en mi país, como siempre digo, vengo siempre, sigo el fútbol paraguayo, donde he estado siempre, lo sigo, lo veo, así que tan nuevo no es para mí, ¿no? Quizá por ahí la dirigencia, por ahí que no me conocen, quizás mi forma de trabajar, pero de nombre estoy seguro que me conocen porque soy un
un técnico radicado en otro país, pero muy arraigado al Paraguay, así que vengo con muchas ganas, Arturo, de verdad, con muchas intenciones. Le pido a Dios que por ahí se me abra la posibilidad de trabajar en algún equipo y vuelvo y repito, mostrar el trabajo, que es lo más importante. Un segundo, queda con Víctor Villalba, nuestro compañero Rolando Azá. Víctor. Sí, Rolando, simplemente para recordar, porque estuviste mucho tiempo y con ciclos exitosos con Bustos como técnico en Delfín en Barcelona. En su momento cuando él fue a Santos, ya no estuviste con él o te llevó a Brasil y después en este caso se da la separación, por así decirlo. No, ¿qué tal? No, yo ya no fui con él, justamente nosotros terminamos el ciclo profesional, digamos, el 2021, cuando finalizamos el contrato con Barcelona, donde ese año llegamos a finales de Copa Libertadores, ahí terminó el ciclo, él se fue a Santos, yo ya no quise ir, porque yo tenía otras pretensiones, tenía temas personales por ahí por Ecuador, y decidí en el fondo agradecerle y bueno, ya dedicarme netamente a lo que es trabajar en forma individual, así que yo ya no fui con él a Santos y desde el 2022 digamos ya trabajo en forma personal, así que esa es más o menos la historia. Sí, y vi que ya dirigiste 2 equipos en el ascenso de Ecuador como cabeza, uno San Borondón y otro Naranja Mecánica, ¿verdad? En los últimos años. Sí, excelente, sí, te felicito, muy bien informado, la verdad, sí, estuve ahí y en los 2 años que dirigí esos equipos, en el Atlético San Borondón salimos campeón, lo que es el torneo del Guayas, que es en Guayaquil, donde cada año participan 29 equipos, nosotros salimos campeones con la dirección técnica mía, y el siguiente año con Naranja Mecánica, vuelvo a repetir esa hazaña y salí nuevamente campeón ahí en el torneo del Guayas, así que la gente que sabe y que se interioriza, sabe que es un torneo difícil, es muy complicado, pero ahí estoy, tengo la suficiente experiencia, por eso ya las ganas de volver acá, de quedarme acá, porque mi familia está por acá, mi país, mi tierra, y echo de menos, la verdad que se extraña mucho. Rolando, y lo último para cerrar, porque vi que hace poco dabas una entrevista a un medio ecuatoriano que más o menos preguntaba qué pasó de Rolando Azas, y dijiste que tuviste que ir a vivir a Chile por una cuestión de seguridad, ya era muy peligroso quedarse en Guayaquil, según entendí, ¿verdad? Sí, señor, así mismo es, de hecho el país de Ecuador, hasta el momento sigue pasando por una situación muy crítica en el tema delincuencial, en el tema de seguridad, está muy complicado Ecuador, y no solamente una ciudad, sino que son varias ciudades que están muy complicadas, o sea, es un tema largo de debatir, pero la verdad que el país está muy difícil, así que eso también es uno de los motivos por los cuales quiero volver al país. Y bueno, Rolando, seguiremos hablando probablemente en las próximas semanas a ver qué sale aquí en Paraguay. Gracias como siempre por este tiempo. No, gracias a vos, la verdad muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Rolando Azas, que estuvo como asistente de Bustos, ahora vuelve a Paraguay. Descuento especial en Farmacias Catedral. Hoy viernes 20 de diciembre te presentamos una oferta que no puedes dejar pasar con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamericas. Disfruta de un increíble 50% de descuento en caja. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Vamos a cuidarte. El futuro está cambiando en Unive. Contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Unive te espera. Recuerdo tiempo atrás habíamos hablado mucho con él porque Cerro en una Libertadores había enfrentado a Barcelona y él se mostraba bien predispuesto a la charla. Y para poner en contexto, justo ayer hablábamos de Bustos, porque Bustos es el técnico campeón con Universitario. Universitario lo quiere llevar a Churín e incluso suena ahora Bustos para ir a... Lo lleva a Churín. Sí. Y no está pasa que oficialmente la página de Universitario todavía no confirmó. Hasta ahora es periodístico el tema. Los periodistas afirman que ya está todo. Y lo quiere la selección de Perú también. Exactamente, eso iba a decir. Y Belgrano de Córdoba también. A Bustos. Por Fossati. Por Fossati, sí. Así es. ¿Quién le quiere? La selección peruana y Belgrano de ¿Qué Córdoba. experiencia tiene Fossati, Bustos en Perú? Campeón con Universitario. Campeón con Barcelona de Ecuador. Con Barcelona. No hablo Santos también. Perú, cuando lo llevaron a Fossati. Sí, salió campeón en Universitario y fue a la selección. Claro. Y acá sería lo mismo. Ya oficializó lo de Churín. Anoche ya, inclusive hay un video de Churín saludando a la afición. Porque hasta ayer los medios peruanos hablaban de posibilidad, incluso sonaba otra alternativa. Es un honor llegar al más grande del Perú. Bueno, Eduardo Antice, ¿cómo te va? Buen día. Comandante, muy buen día, un saludo a toda la audiencia. Y hoy tenemos un viernes cargado de muchos beneficios para todos nuestros clientes, comandante. Como si es ya de costumbre, hoy tenemos descuentos reales a través de nuestro call center, llamando al 627-7000. Van a acceder a descuentos hasta el 50% con todas las formas de pago,
También tenemos beneficios con la tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria con 30% de descuento directo en caja. Y hoy se suma el especial del Banco Sudamérica, donde todos los clientes que tengan la tarjeta de crédito del Banco Sudamérica van a acceder a un 50% de descuento directo en caja, comandante. Prácticamente en todo. Sacamos lo que es medicamento y el resto, perfumería, dermocosmética, maquillajes, suplementos, vitaminas, dermocosmética, cuidado personal, cuidado al adulto mayor, cuidado al bebé, todo, 50% de descuento directo en caja y con la posibilidad de poder financiar hasta 12 cuotas sin interés, comandante. Ahora, ¿qué recomendar como siempre hacemos? Contanos, Eduardo. Bueno, hoy con el Banco Sudamérica, con el 50% puedes aprovechar y comprarte todos tus suplementos. Vas a encontrar, por ejemplo, un suplemento de la marca Landerfit, en este caso el Hydro Definition, que es el pote de 5 libras, que su precio normal, comandante, es de 1.176.000 guaraníes. Hoy, con el 50% del Banco Sudamérica, lo llevas por 588.000 guaraníes y podés inclusive hacer un combo de productos y podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y un dato importante, comandante, hoy acá en la sucursal de España y Santa Ana, ya desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas, tenemos un stand del Banco Sudamérica donde para toda la gente que no tiene aún la tarjeta de crédito del Banco Sudamérica puede venir acá a la sucursal, en cuestión de un trámite ya tenés habilitada una tarjeta digital y ya podés aprovechar el beneficio que tenés hoy con Farmacia Catedral del 50%, comandante. Brillante, entonces aprovechemos, gracias Eduardo, porque la audiencia sabe, en Farmacia Catedral amamos cuidarte. Un abrazo, Eduardo. Abrazo, comandante, le Gracias. damos todo por Catedral. Sí, señor, así será. Acá tenemos otro. Le quiere Twitter, atención, todo esto que estamos hablando nosotros los jugadores, el que viene a Guaraní, ¿quién es? Palacios estaba jugando en Universidad de ¿Y quién Chile. es Palacios? Cristian Chorri Palacios. Es uruguayo, jugó en su momento en Peñarol, jugó en Argentina en Temperley, jugó en Perú, en varios países y tiene doble nacionalidad, como decía Jorge. Es delantero, dice la ficha, pero me parece que por la estatura juega más bien por fuera, porque Sí, 1.70, 1.73 sí. de Más estatura. extremo. Exactamente, abierto por derecha, según veía. Igual el algunos termómetro detalles. de redes a veces sí hace, no hay que verlo aquí, pero coincide lo mismo como el de Banfield. Festejó la gente de U de Chile su salida de U de Chile. ¿De quién? De este Chorri Palacios. ¿Por qué, vio? Y Pero los no comentarios era bueno para ellos. del jugador de Banfield. Sí, que se están llevando. Y lo mismo lo de Banfield. Vos sabés que coincide, ahora entré a mirar la página. Pero lo lica, Te voy a poner un ejemplo. Pero por Yo- eso es una cosa Claro, el testeo del hincha y otro cuando llega puede aquí, ir bien ¿verdad? en un club y Claro. Bueno, así mismo. Ocurre que los hinchas tienen mucho resentimiento con algunos jugadores. Vos ponés que la va a incorporar y dice, andate, qué suerte que no viene. Esa es las redes sociales. Humberto Eco, Humberto. redes sociales, lean qué escribió Humberto Eco. No digo que sea general, pero el escritor famoso Humberto Eco ya escribió sobre el tema de las redes sociales. No, y además, Voy a terminar, por sí. favor. Humberto Eco, y no estoy lastimando a nadie, pero hay tanto resentimiento que cuando vos pones algo, dices que se vaya, que no venga, qué suerte que se lo transfiere. Es así nomás, eso no es lo que quiero decir, nada más. No, y encima, además que eso coincido, hay clubes que son muy especiales, que hay hinchas que son más especiales que otros. Y conociendo a la gente de Banfield, son No, es por muy Banfield, delicados. hablo No, del tema yo general. hablo con propiedad porque Ah. conozco la institución y son muy especiales los hinchas. O sea, vos te vas, por más que hayas sido un ídolo, por irte ya te van a bajar la caña. Así Vos mismo. sabés que numéricamente veo, dentro de todo le fue bien. 33 partidos jugados en el año Ese y es Palacios. 13 goles. Palacios. Palacios. O sea, 13 en 33. 5 años y estuvo en el medio fútbol chileno. correcto. Sí. Pero hay 2 años en Unión Española y 3 en la Bueno, U de Chile. hay jugadores que rinden bien en este equipo. Y Claro. nada pues absoluto en la Así vida. mismo pasa Y en eso. cualquier profesión que vos tengas, puedes rendir mejor acá que al otro allá. lado. Ahora, los hinchas son los que piensan de esa manera. Andate, qué felicidad, qué suerte. Es así nomás como dice Germán Cafa. Así es, porque hay equipos que no pueden andar bien, el otro equipo no puede andar bien. Esa nomás es la vida. En Encarnación Villa Vista Hotel te ofrece una experiencia, calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0983-604-300. Pongo como ejemplo Marcelo Bielsa, considerado para muchos un
técnicos de primerísimo nivel, otros lo cuestionan por su carácter, es jugadores. Como ejemplo, algunos tienen. Fue campeón de Atenas Sí. y después quedó eliminado. ¿Te acuerdan? Corea-Japón. Corea-Japón en Fase primera grupo. fase. No fase, en primera fase quedó fuera en Corea-Japón. No pasó primera fase en Argentina. Tampoco había pasado Francia. Por ejemplo, me acuerdo Portugal. Pero Argentina no. El técnico, Marcelo Bielsa. Y pasado un tiempo te puede llevar. Está Alejandro Maciel. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Alejandro Maciel? Contanos tu historia. Te vamos a tener por Paraguay. ¿Cómo andan? Y la verdad que hay un interés. Todavía no está nada confirmado. Pero bueno, para lo que se pueda dar. También te había, en Olimpia, ¿no, Alejandro? Las intenciones de tenerte y de manera oficial. Sí, es así. Como te dije, hay un interés ahí, están negociando con el club y nada, ojalá que se pueda dar. Tengo muchas ganas también de poder de tener esta oportunidad, pero bueno, como te dije, hay que esperar por respeto al club y bueno, esas cosas lleva su tiempo, pero bueno, sé que está la oportunidad y espero que se pueda dar. De Banfield a Olimpia, así como están las cosas, con un contrato, te repito, que podría ser de 2 años, Alejandro, en Olimpia. Y la verdad que para mí, si se llega a dar el paso, es una oportunidad muy grande para mí. Sé que Olimpia es un club muy grande, sí, el club más grande de Paraguay, entonces de Banfield a Olimpia hay un camino muy largo y creo que si me llega a dar la oportunidad sería muy lindo para mí. Jugadores paraguayos, compañeros tuyos, que hayas preguntado, Alejandro, contanos. No, la verdad que yo he compartido con Eric López, pero todavía no hablé con él, como te dije, como no está nada confirmado. Por ahí quiero tomar mi tiempo, tranquilo, y esperar que esté todo confirmado. Hasta donde pueda responderme, Alejandro, porque parecería ser un hecho, seguramente de acuerdo de palabra, ¿no? Sí, obviamente, pasa que el jugador es el último que se entera, así que hay muchas cosas que sale por todos lados, así que yo estoy tranquilo. Las cosas por ahí seguramente estarán avanzadas, no me tienen que avisar, yo estoy tranquilo, entrenando, esperando que me avisen para si llega a dar, para firmar, pero estoy tranquilo. Seguramente si se llega a dar, como te dije, sería muy lindo para mí, es una gran oportunidad, pero como te dije, todavía no firmé, sabía en todos lados que ya estaba, pero sé que está el interés, que están avanzando, pero como que con tranquilidad está esperando, entrenando para que llegue la oportunidad. Alejandro, con relación a esto del Olimpia, ¿el propio Palermo habló con vos? No, todavía no hablé con el técnico, nada. Lo único como te dije, lo único que sé que estaba el interés, y nada, estoy esperando que lleguen. Sí, que sea el día para firmar, así que nada, tranquilo, esperando. Claro, sabrá, Alejandro, que Olimpia tiene inhibición por ahora de contratar, pero sí podrá fichar, y en enero va a romper esa inhibición y probablemente lo anuncie. ¿Qué sensación te da propiamente el fútbol paraguayo? Uno comienza a preguntar, puede ser tu caso, y el mismo Olimpia, campeón de nuestro fútbol. No, sí, sé que es un torneo competitivo, que es difícil. Obviamente tengo que consultar, todas las comunidades que juegan en Paraguay, les tengo que consultar cómo es el tipo de juego. Pero bueno, si se llega a dar, como te dije, yo voy a estar representando a uno de los equipos más grandes de Paraguay, así que creo que debería estar a la altura, así que estoy tranquilo y esperando. Obviamente también, como te dije, es una buena oportunidad y bueno, estoy esperando que se dé. Sé que el club está por levantar la inhibición, entonces nada, estoy esperando a ver. Sé que eso lleva su tiempo y como te dije, estoy esperando acá tranquilo que llegue la oportunidad. Víctor Villalba. Sí, Alejandro, para saber un poco más sobre tu característica, ¿te gusta más jugar, o sea, central por derecha, central por izquierda, el tema del juego aéreo, salida limpia con los pies, para conocerte un poco más y que la afición también tenga una referencia de tu propia voz? No, la verdad que
puedo jugar por los dos lados, pero sé que he jugado por derecha mucho tiempo. Soy un central que fuerte, que le gusta de los cruces, por ahí que trata de jugar mucho con los 9, de saltear mucho. Obviamente, si tengo la oportunidad de salir jugando, obviamente lo puedo hacer tranquilamente. Así que nada, obviamente mucho no me gusta decir mis juegos, y que por ahí que lo vayan viendo y lo vayan conociendo de a poco. Alejandro, aquí se mencionó también de que Libertad te buscó. ¿Te llegaste a enterar? ¿Te comentaron de que Libertad también te quería? No, eso no me hablaron nada. Sé que estaba lo de Olimpia, pero lo de Libertad no. La verdad que no me llegó nada, ni de parte del club, ni de mi representante. Uh-huh. Y te comentaron lo de la inhibición, mencionabas, decías que eso lleva su tiempo. ¿Te dieron una fecha o no? No me dieron ni una fecha. Lo que sí, yo tengo la oportunidad de nacionalizar al paraguayo, así que estoy con los papeles. Así que nada, primero que sí. Bueno, Alejandro, seguiremos, perdón. ¿Estás viendo los papeles? Justo se entrecortó, los papeles para el viaje o algo de documento, Alejandro. ¿Qué decías? Estoy haciendo los papeles para nacionalizar al paraguayo. Tengo la oportunidad de parte de mi abuelo, así que estoy haciendo trámites. Naturalizarse. Ah, te vas a naturalizar paraguayo, Alejandro, no vas a ocupar cupo de extranjero. Así es. Obviamente tengo la oportunidad de hacerlo, lo estoy tramitando, sé que lleva tiempo, pero bueno, tengo la oportunidad por parte de mi abuelo, así que lo estoy tramitando los papeles. ¿De dónde son tus abuelos, Alejandro Maciel? Contanos, prácticamente nuevo jugador de Olimpia, contanos. De Chutuy, mi abuelo nació en Chutuy, pero vino de muy chico a Misiones, Argentina, y nada, nosotros nos quedamos. Yutú, Alejandro, repetí un poco conmigo, así va a salir mejor. Yutú. Yutú. Tú. Va a ser difícil, Alejandro. Vamos a intentar otra vez. Mi abuelo es de Yutú. Mi abuelo es de Yutú. Ey, está bueno, lo más parecido dio en el palo. Lo mejor para vos, Alejandro, lo mejor. Gracias, muchas gracias. Igual voy a practicar y seguramente voy a aprender. Yutú. Vamos ahí nomás. No, después nomás. Chao, Alejandro, nos vemos después, gracias. Nos vemos, gracias. Chao. Ya conocéis los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Alejandro Maciel de Olimpia. ¿Y el de Guaraní cómo se llama? Cristian Palacios. Le pelamos Roberto Nani al 212 Emilio Daer. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chaco Mera Automotores. Lo decías hace rato, Arturo, y uno de ellos era este jugador, preguntó Libertad por él. Está buscando un defensor en Independiente y otro en Newell's, Libertad. Buscó 3 jugadores del mercado argentino. Uno era de Maciel, otro es de Independiente y otro es de Newell's. ¿Quién es de Newell's? No tengo nombre, tengo club. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Y el de Guaraní en dónde jugó? En Universidad de Chile, último. Para hablar con Unión un colega Española, y demás, Sporting si no nos Cristal. enriquecemos, pues. Los últimos 5 años en el fútbol chileno. Sí, exactamente. Arturo, hay ahí goles. Sí. sobre Alejandro, ¿no? Alejandro Maciel. Justo hablé con un amigo que es dirigente de Banfield, le consulté sobre su campaña, a ver qué me podía decir. Y me dice, en Banfield cumplió un ciclo, vino como relleno, pero jugó más de 100 partidos, fue capitán y anduvo muy bien según mi parecer.
pero quedó pegado por la mala campaña de todo el equipo en estos años. Cambia un asadito de la esquina por un espetiño perto da praia. Petrobras Premio te lleva a Brasil pagando 200.000 desde la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premio y participa. Más info en petrobrasdistribución.com.py. Está relativo todo. Romaña es titular en San Lorenzo. Sí, indiscutido. Figura. Muy bien. En Guaraní, cuando vino, estaba en el selectivo. Un día contó Gustavo Costas que le faltó un jugador para zona central. Entonces dijo, ese no sabía ni el nombre de Gustavo Costas, del colombiano, que venga y se sumó. Sí. Y estaba en Guaraní a un costadito selectivo y hoy es San Lorenzo figura en un mercado tan importante como el argentino. Y muy querido por la gente. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Por ser el ganador de 100 millones en efectivo, una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hoy tenemos la visita de Roberto Neni Caño, fue gerente de Cerro él. 2019 con ¿A quién Miguel le trajo él? Russo, de técnico. Él le trajo a Miguel Ángel Russo. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. 1154. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Para hablar con Enrique Sánchez para decirle 5 y 12, Nacional Alianza Lima. Primero acá y después en Perú, horario 21 y 30. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-227-3738. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. 1155. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostado.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo Din Din Don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o a alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Saraví, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunícate al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07 y lo mejor en carnes. Agustín Sandes en el interés de Racing. Él no está, Sandes, ¿dónde está? Rosario. En el interés de Racing. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en Facebook e Instagram como Solari Fertilizer Paraguay. Si lo podés llamar a Sandes, también interesante selección nacional, lo que dejó el año Gerardo. Y otro aspecto, la Copa Internacional se llama, el comandante dijiste, YouTube. Ya está, dije bien, la pronunciación. Pero dije bien, no. Alejandro le salía más o menos YouTube, le salía. Ahí no. Departamento Casa Zapá, ya está ya. Flemen Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751, casi Covicec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. La mañana le estaba diciendo a Oscar en el bloque la confirmación del partido Supercopa Internacional River Talleres, que se jugará en cancha de Cerro Porteño finales de febrero o marzo. River había ganado en el 20 o 22, 23 el campeonato argentino y el acumulativo fue Talleres. Claro, es el campeonato que ganó de Michelis, por eso juega la final River, y Talleres fue el mejor en el anual. Sí, que nosotros le llamamos acumulativo. Así es. Y los argentinos les llaman los argentinos anual y nosotros le llamamos acumulativo. Como estamos en Paraguay, para que entiendan, es acumulativo acá. En la Argentina es anual. Para que entiendan los oyentes por qué Talleres. A nosotros le llamamos acá mejor acumulativo. Arturo, ¿y por qué se juega acá en Paraguay? Eso es lo que no y Alejandro Domínguez gestionó con Tapia. Y entonces Alejandro Domínguez habló con Tapia y le dijo ¿por qué no se juega en Paraguay? Porque viene la gente argentina, viene, está. Y este es un acuerdo que llegó el presidente de la Conmebol con Tapia, presidente de la AFA. Por eso se juega en Cancha Cerro. Comercial Economía San Lorenzo celebra sus 31 años contigo. Tenés 310 premios para ganar. Sortea el 18 de enero del 2025. Vení y celebrar con nosotros y sé parte de esta fiesta de premios. Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Llega el verano y las vacaciones no pueden esperar con tu préstamo personal de Bancoop. Pagas tasas desde 16% y plazos de hasta 48 meses. Estás a nada de hacer el viaje de tu vida. Bancoop crece desde la raíz. Tenía Olimpia en Alejandro Maciel
antes de... Un segundo, discúlpame, por favor, viene Nani, te Sí, pido ahí mil bajo disculpas, vivo. por favor, estamos totalmente acelerados y me incluyo. ¿Cómo te va, don Emilio? Hola Arturo, buen día a tus compañeros, a la audiencia, a las órdenes. Don Emilio Daer, van a jugar en Señor. cancha de la localía, ya hicieron el pedido San Lorenzo. No, en realidad no. Estamos en negociación con tres, digamos que compañeros, presidentes de clubes, y con uno de ellos estaríamos cerrando el transcurso de la semana que viene. Vamos a definir la localidad para el año que viene. ¿No podés decir, si sos tan amable, la localidad, cuáles son los tres clubes para tener un mejor panorama con relación a dónde va a usufructuar la localidad guaraní, don Emilio? Arturo, la verdad es que, y vos sabés, me conocés, yo digamos que soy bastante reservado en ese tipo de cosas, Arturo, porque yo no quiero manosear a la gente y todo eso. Obviamente no implica ningún manoseo ni mucho menos, pero lo que quiero decir, como estamos en negociación y un compañero también está a cargo de esto, entonces yo no quiero mencionar el que dijiste inicialmente es uno de ellos. Hasta ahí puedo llegar, Arturo, discúlpame, hasta ahí puedo llegar. Yo te dije San Lorenzo, ¿verdad? Correcto. ¿Y nos están haciendo la control ahora, incluso de verificación ya ahí o no? Se están haciendo los controles por parte de APF y Tigo Sport de varios estadios, porque sabemos, todo el mundo, ¿verdad? Estamos con pocos estadios disponibles porque la mayoría de ellos, incluido Dos Bocas, muchos están en proceso de construcción y nosotros estaremos a inicio del año que viene. Así que hay muy pocos campos de juego disponibles, que sobre todo los que están, digamos, que acorde a la exigencia de primera división. Fernando Lamora, River, figura también en tu agenda. Pues a mí me preocupa, Arturo, hablar con ustedes, porque ustedes realmente saben más que yo en muchas cosas, bueno, por razones obvias, ¿verdad? En fin, yo no quiero afirmar ni negar nada de eso, porque de vuelta digo, Arturo, hay compañeros que están a cargo de eso y no quiero, digamos, que poluir el ambiente, al llamarlo de alguna manera. Está bien, vos la estás respetando las negociaciones para que uno no te diga, me viste a vos y arreglaste con el otro, así más o menos, ¿verdad? Y es más o menos eso. Es más o menos eso, así mismo. Son negociaciones, ¿verdad? Porque una cosa es negociar y otra cosa es, obviamente, imponer. No queremos imposiciones, necesitamos negociar ese tipo de cosas, y tienen que ser, lógicamente, acorde con, sobre todo con las expectativas del que va a ceder el estadio y de nuestras posibilidades también, lógicamente, ¿verdad? Y por supuesto, cumpliendo todos los requisitos de nuestro cuerpo técnico, que es en ese sentido bastante puntilloso y con razón, y también lo de APF y Tigo. Bueno, y con relación a la cancha de Guaraní, ¿cuándo comienzan el nuevo estadio? Tenemos pensado comenzar en febrero, finales de febrero, a lo sumo marzo. Copa Sudamericana, Emilio. Y estamos ya, sabemos ahora nuestro rival, 2 de mayo, un rival que va a seguramente ser, va a presentar todo lo que tiene, y por supuesto que ellos también tienen el sueño de estar por primera vez, de hecho están por primera vez en una Copa Internacional, y por supuesto que van a querer lograr la clasificación a fase de grupo, ¿verdad? Pero nosotros somos Guaraní y tenemos que presentarnos de esa forma, Arturo. Y Cristian Chorri Palacios, dice el colega César Luis Merlos, nuevo jugador de Guaraní. Contanos. Estamos muy cerca de cerrar con el jugador. Tengo que decir eso porque hasta tanto no tengamos, digamos que firmado el contrato, yo siempre
me reservo un poquito. Pero estamos muy adelantados, sí, efectivamente. ¿Y por qué? Palacio es un delantero que proviene de la Universidad de Chile, es un goleador de raza y esperamos tenerlo en nuestro equipo para el año que viene. Con relación a el pedido lo hizo el propio Chiqui Arce, le propusieron a la dirigencia y ustedes le trasladaron esta inquietud a Chico. ¿Cómo fue, Emilio? Todas las incorporaciones son aprobadas por el cuerpo técnico, clarísimo. Todas. No solamente las incorporaciones, también las bajas. Las vacas, ¿quiénes se fueron de Guaraní, Emilio? Salieron Steven Moreira, Danilo Santa Cruz, Matías Martínez, Adrián Alcaraz, Walter González y Richard Prieto, por el momento. Hay un extremo que están buscando, ¿verdad? No. Nosotros tenemos un plantel en este momento tenemos un plantel frondosísimo de 40 jugadores, de los cuales 6 están convocados a selección paraguaya, están afectados a la selección y van a comenzar 34 o 35 jugadores, creo que la pretemporada que comienza luego el 27, y una vez que los otros que están afectados a la selección vuelvan, entonces se va a hacer, digamos que una especie de selectivo, de forma tal a dejar 30 como jugadores efectivos del plantel principal y 10 o 12 que serían como un selectivo. De esa forma se está planificando trabajar en el año 2025, porque nosotros tenemos que, de vuelta, Guaraní es un club formador y tenemos que hacer que eso sea, que los trabajos sean en consecuencia de eso. Nosotros tenemos que formar, tenemos que promover nuestras divisiones formativas. Son chicos que vienen formándose hace 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, inclusive algunos provienen de la escuela de fútbol del club. Es un activo, una inversión importante que el club hace y tenemos que hacerlos jugar en primera división. De eso se trata. Está bien, Emilio. Cuando habla de los 6 jugadores de selección sub-20. Sí, señor, sub-20. Bueno, Fer. Al plantel principal, lógicamente. Bueno, Emilio da presidente de Guaraní. ¿Por qué no acordaron con Fer o acordaron con él? No. Nosotros le hemos hecho llegar una oferta y le esperamos prácticamente 3 semanas y ya no podemos esperar, porque nuestro cuerpo técnico exige que todos los jugadores se presenten el 27 de diciembre y ya lamentablemente no lo pudimos esperar. ¿Cómo pasó con Cristian Amarilla, el de Sol, verdad? Correcto, sí, señor, exacto. El profesor Chiqui Arce tiene su forma de trabajo y esto es absolutamente respetable. Así que nosotros actuamos en consecuencia, Arturo. ¿Vos llegaste a hablar con Fer? Sí, llegué a cruzar un par de unos mensajes con él, etcétera. Pero esto, el jugador de fútbol, Arturo, no te voy a contar, digamos que nada desconocido, ni mucho menos. El jugador de fútbol tiene, por supuesto, él es profesional, sea como sea, tiene todo el derecho de optar por lo mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista deportivo. Hay algunos que privilegian el aspecto deportivo, otros privilegian el aspecto económico, en fin, y otros tal vez algo seguramente de sus sentimientos. Nosotros, de vuelta digo, y le hicimos una oferta demasiado apetecible para cualquier jugador nacional y hasta extranjero. De hecho, estamos trayendo un jugador de primerísimo nivel por el presupuesto que le ofrecimos a César, y él no aceptó. Entonces, pues,
todo. Por supuesto, nosotros tenemos que actuar, tenemos que cerrar nuestra lista de incorporaciones, y no solamente eso, tenemos un demasiado corto tiempo para completar nuestro plantel y que estén todos disponibles el día 17 de diciembre. Bueno, Emilio, a lo que no te haya preguntado, querés agregar, con gusto hacerlo, presidente de Guaraní. No, nada, Arturo, muchísimas gracias a ustedes por el compromiso con el fútbol paraguayo, sobre todo. Eso es lo que nosotros priorizamos más que nada, y creo que es una excelente oportunidad para desearle a todos, sobre todo los aurinegros de corazón, una feliz Navidad y un año 2025 venturoso, en el cual podamos estar mucho más digamos que efectivos, y podamos gritar campeones de vuelta. Gracias, Arturo, saludo a todos. Gracias, muy amable. Emilio Ledesma, presidente de Guaraní. Viví la magia de la Navidad con Tupi hasta el martes 24, grandes beneficios hasta el 23 de diciembre de 7:30 a 20 horas, sábado 21 de 7:30 a 18 horas, domingo 22 de 10 a 17 horas. Todas tus compras participan del sorteo de 2 camionetas 0 kilómetro y más de 100 premios. La gente sabe. Los estadios que son alternativas porque no hay cancha. Yo me hago cargo. Están viendo tema VAR. Sí. Independiente de Campo Grande. Le falta La Bolsa Recoleta. La Bolsa Recoleta con el pasto sintético. Capiatá. Sí. Yo le voy a dar las canchas. ¿Quién de 12 de octubre? Villa. Sol de América, 12 de junio. Y River. Se está viendo Ciudad del Este y Encarnación. Atención, a estos los estadios que no hay, que no están habilitadas. Estas son las canchas que ahora la comisión técnica está verificando. Independiente, Capiatá, 12 de octubre, Sol de América, 12 de junio, para partidos incluso, estamos hablando Conmebol, atención a lo que digo, están verificando Ciudad del Este, Encarnación, San Lorenzo, ya está mirando Conmebol la verificación correspondiente a todas las canchas. Secom presenta la producción en cemento con el logo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Otro es Fernando de la Mora. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención a todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. También Sudamericana tiene fecha de Guaraní con... 6 de marzo Guaraní a las 19 horas y 5 de marzo el día previo Luqueño Meliano 21:30. Qué horario Todavía lindo, 21:30. Y sí, de acuerdo a la televisión brasileña, que es la que decide. Son dos turnos horarios, 19 y 21:30. Encima el año que viene nosotros ya no cambiamos más la hora, así que vamos a tener que acostumbrarnos a partidos 19 y 21:30 en Conmebol. Defensores, Víctor. Todavía no salió la planilla con los estadios, solamente horario y por lo menos aquí la publicación de mirando que decía que eran defensores con Guaraní. Bueno, capaz ellos ya les llegó, pero en lo que subió Conmebol solamente fecha y hora tiene hasta. Capital ya jugó un partido internacional en su cancha. Sí, pero sin VAR en ese momento. No, ahora digo con VAR. Y por eso dije, están verificando. Ahí los que falta VAR son Independiente Campo Grande, Capiatá, Fernando de la Mora y Rubio pero Ñu, Víctor, que está para ahí hay que tener en VAR. cuenta el tema de VAR y de Lumínica. Claro. No, claro. Porque hay que ver quién tiene Lumínica. Todos estos estándar clubes ahí que yo mencioné está verificando Conmebol. Con Caja Mutual usa y gana con tus tarjetas crédito Mastercard Cabal. Por compras a partir de 500.000 guaraníes retiras tu termo frío calor hasta el 28 de diciembre. Promo válida hasta agotar stock. Caja Mutual. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Dos locales, Casa Central, Eusebetela, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yopo Sube Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada dolor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estamos con Roberto Nani, le había invitado Germán Cafa, se dio la invitación Roberto Nani. Ahí está el micrófono, Roberto. ¿Querés levantar más o levantamos más o no? ¿Operamos? Hasta ahí no se puede. Seguro. ¿Cómo andás, Roberto? Estoy bien del cuello. ¿Cómo andás, Roberto? Bien. Por suerte, muy bien. Bueno, contanos, Roberto Nani. ¿Hace cuánto no nos vemos, Roberto? Un par de años. La última vez que vine hablamos, pero no nos vimos, y así que por lo menos 2 o 3 años. Bueno, Roberto Nani, contanos tu actividad, tu vida,
¿Qué te dejó el fútbol, muy querido Roberto, por la gente de Cerro especialmente? Y así que estamos en la compañía de Roberto Nani. Contanos, Roberto, ¿qué estás haciendo? Bueno, nada, trabajando en lo que me gusta, siempre en el fútbol, metido en Vélez, en las inferiores, trabajando de técnico. Así que siempre, bueno, nosotros somos del fútbol y seguimos en eso. Vélez, contanos Vélez, campeón del fútbol argentino. Bien, hicimos, bueno, por suerte pudimos coronar. Fueron los últimos 2 años intensos, pasamos de una punta a la otra. Arrancamos peleando descenso y terminamos campeones, así que contento por el laburo, contento por el club, ¿no? Yo nací ahí, así que me dio mucha alegría el momento. Roberto, aprovecho y ya que para no mezclar después hablas de Vélez, el fenómeno Claudio Aquino te quiero preguntar, porque yo sé que en su momento ustedes no coincidieron en Cerro, porque Aquino viene después de que vos dejás el cargo de gerente, pero aquí como que salió por la puerta de atrás, era un jugador que en la última parte criticado, no se cumplió el contrato, y allá en Vélez el mejor jugador del fútbol argentino probablemente este semestre. ¿Qué le dio Vélez o cómo fue ese cambio? No sé si llegaste a charlar con él en este tiempo que estuviste allá. Sí, lo veo, pues estamos en el mismo lugar, ¿no? El predio, en la Villa Olímpica entregan todas las categorías y la primera también. No sé, no estuve acá, como bien vos dijiste, qué fue lo que pasó con él. Sí sé que allá, muy bien, es un profesional espectacular que le aporta mucha calidad al equipo. Vélez tiene un plantel joven y tiene 4 o 5 jugadores de experiencia que bueno, que tienen ese trabajo, ¿no? De aportar tranquilidad, aportar, en el caso de él, mucho juego y potenciar a los jugadores más jóvenes. Y él ha estado a la altura ampliamente, se hizo muy fuerte el año pasado peleando descenso, hizo 6 o 7 goles en los últimos partidos que fueron importantísimos. Y bueno, este año, acompañado además de un juego colectivo muy bueno, pudo llamar la atención, pudo destacar, y gracias a Dios terminamos coronando también. Hizo un campeonato espectacular. Ahora muy importante. Con Boca, que lo quiere, ¿cómo van a hacer? ¿Es verdad lo de Boca? Yo creo que es verdad, yo creo que puede ser verdad. Boca, o sea, las miradas, Vélez tiene muchos jugadores interesantes y jóvenes. Después, bueno, se va a hacer valer también, ¿no? Ha construido un plantel interesante, ahora tenés que sostenerlo, que no es fácil, pero jugás Copa Libertadores, así que vas a tener que sostenerlo. Él, Valentín Gómez, entre otros, son jugadores que pretendidos por otros clubes. Sé que Claudio está contento en Vélez, que está cómodo. Después va a depender de una cuestión, de una charla que va a tener que tener él con el presidente, ponerse de acuerdo o no. Esto es oferta-demanda también, ¿no? Flaco, primero agradecerte. Roberto, espera. No, yo tengo espera. Bueno, Roberto Flaco Nani. ahí en la cafetería. O pistolero, como le decían los ¿Qué? arristas. Este Germán, él tiene, escuchame, ¿sabes lo que te va a decir entre un ratito? Escuchame, loco. Para un ratito, Roberto. Le va a decir, escuchame, lo que te quiero decir. Tranquilo, Cafa. En esta Navidad regalar la colección Ferrari para niños de todas las edades con cargas de 100.000 más 45.000. Lleva un Ferrari coleccionable más 95.000 los modelos a Bluetooth para controlarlo desde tu celular. Colección Ferrari solo en Cel. Después le va a decir, escuchame, loco, me veo cara de gil, loco. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca en embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. Altísimo porcentaje juveniles. Después Germán, titular en Vélez. Juveniles. Muchos juveniles. Si hay muchos chicos. Sí, tenemos. Sí, las juveniles, la verdad que se trabaja muy bien. Vélez tiene eso, ¿no? De infantiles. El laburo de los formadores infantiles es espectacular. Te dan al jugador muy pulido de lo técnico. Trabajamos nosotros, hacemos más hincapié en esas cuestiones y en que conozcan sistemas tácticos y demás, para que cuando lleguen a primera el técnico tenga el trabajo un poco más fácil y puedan adaptarse rápido. Y la verdad que se viene dando, si bien siempre la adaptación de inferior a primera lleva su tiempo, lleva su proceso. Este año debutó Máger Carrizo, que es el que terminó dando el pase de gol a Claudio en el primer gol. Jugador que, juega extremo, puede jugar de 9 también, un jugador de una categoría bárbara. El año pasado, de los que he tenido yo, Ordóñez, Thiago Fernández, que lamentablemente se lesionó. Pero Vélez históricamente es eso, es formación y es sentido de pertenencia. ¿Tus comienzos son Vélez?
Exactamente. Entonces hay algo de raíz ahí, Roberto Nani. Hay raíces en Vélez. Está muy identificado él con Vélez. Él nació ahí en Vélez. Sí, yo soy de Azul. Sí. Llegué a los 16 años a la pensión de Vélez y me dieron nada, soy digamos lo que soy gracias a la formación que me dieron. Colegio de Flores, Urquiza, todo, nocturno. Todo. Ahí éramos compañeros, Claro, un año más grande. Por eso Arturo no entiende lo del flaco. Con Agustín de la Ganada. Con Narco y Bacacay. Claro, así mismo. Así es. Roberto, te quería preguntar. Vélez Arfield, como recién lo dijiste, siempre se basó en chicos, en formar, formador, sentido de pertenencia y vendedor. Fue un club muy vendedor. Del descenso al título, con muchos juveniles. Vos sos parte de eso, porque vos, tengo entendido que 6 categorías salieron campeones este año en Vélez Arfield. Vos fuiste entrenador de una de esas categorías y mucho tenés que ver, porque algún jugador habrá pasado por tu trabajo, de los que están en primera división. Y hacerte un poco la comparación, porque acá en Paraguay se te vio mucho, sé que trabajaste en formativas de Cerro, pero quedó tu imagen como de gerente deportivo. Entonces, ¿cómo es Roberto Nani hoy como entrenador? ¿Qué metodología te gusta utilizar? Para que la gente te conozca, porque y si querés seguir en lo que es formativo o querés ya jugar a lo que es primera división. Mira, yo cuando dejé de jugar siempre quise ser técnico. Lo de la dirección deportiva surgió por una necesidad del club. Cerro. En su momento, sí. Y bueno, me aboqué a eso, a darle una mano al club en su momento. Lo disfruté. Es algo que no descarto a futuro, porque la verdad que lo disfruté y considero que se hizo en su momento un buen trabajo, pero a mí lo que me gusta es el campo, es el día a día con el juego de fútbol, es lo que mamamos nosotros de chiquito, es lo más parecido a la vida que teníamos a jugar al fútbol. Cuando me fui de acá sentí que necesitaba prepararme, porque uno, más allá de lo que cree que sabe, necesita también entrenarse, y Vélez me dio eso, me dio día a día. Y fueron casi 3 años de día a día, con jugadores de jerarquía, compartiendo con entrenadores que también trabajan muy bien, viendo entrenamientos desde Cacique Medina, Gareca, Gallego Méndez, a Gustavo Quintero ahora, con las puertas abiertas para verlos, y con mucha relación con los grandes, porque al estar en las categorías altas, Vélez tiene una manera de trabajar que te hace sentir parte, porque como juegan muchos chicos arriba, entonces estamos continuamente preparando ediciones y teniendo diálogo con los técnicos de arriba, que por ahí quieren saber de lo que pasa abajo, y nada, lo que me gusta es esto. Entonces es prepararme. Fueron 3 años muy buenos, y la idea ahora es tratar de empezar a moverme para dirigir más arriba, porque bueno, a uno le gusta la adrenalina, le gusta competir. Quiere decir que Roberto Nani va a cambiar tu figura. ¿Quieres? Sí, ya tenemos la respuesta. El entrerriano es un clásico para el mate y el tereré. Mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentreRriano.py. Ya entendemos lo que quiere proyectarse Roberto Nani. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, novedad, acceso sur, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La proyección significa ser líder de un cuerpo técnico, integrar un cuerpo técnico, pero antes de que podrías trabajar en Paraguay, en Argentina y en otro país, te preguntaste qué te dejó la gerencia de Cerro. Viniste para una cosa, se te truncó en la vida, dijiste no esperaba, sin decir acusar, sino lo que vos sentiste de la gerencia de Cerro cuando lo trajiste a Russo, a Miguel Ángel Russo. No, yo el Cerro aprendí muchísimo también. Ser director deportivo o gerente deportivo de un club como Cerro es una exigencia muy grande. Te da un montón de roce. Yo dejé de ser jugador, vine a trabajar a las inferiores de... ¿Quién te invitó a venir al Cerro? En ese momento llegué de la mano de Oscar Zaputovich, que no estaba adentro, pero que también fue uno de los que me llamó, el Chino Agüero. ¿Y cuál era tu función? Yo era el técnico de la 19. ¿Y después? A partir de... Bueno, estuve cerca de un año en la 19, si no me equivoco, y me convocaron para hacer... Ya había tenido algunas charlas que me habían llamado para ser director deportivo, yo no tenía muchas ganas, quería seguir abajo, y después me llama Ariel Martínez. El doctor Ariel Martínez, que hablamos con él ayer. Me propone ser el director deportivo. Bueno, lo hicimos. Fue aparte un momento, fue en el cambio de dirigencia, agarra a Raúl de presidente, entonces necesitaban gente nueva, con ganas.
como le dije antes, yo no me lo había propuesto, pero soy alguien que le gusta el fútbol, le gusta... ¿O te gustaba Cerro? Sí, me gusta Cerro, yo Cerro lo siento... Por eso para tu vida ha significado algo muy especial. Yo tengo 2 clubes, o 3. Uno es Alumni, que es donde nací, en mi ciudad, que me formó, que mi viejo fue presidente y más. La Ponzoña. Bueno, exactamente, y lo vamos a tener siempre ahí porque es mi casa, ¿no? Pero de chiquito. Y profesionalmente, Vélez me hizo jugador de fútbol y me formó como persona y como profesional. Y Cerro Porteño me marcó porque fueron muchos años viviendo en este país, que me dieron una familia, me dieron todo. Y su gente aparte me adoptó y yo a ellos. Y amor tenés a Cerro. Sí, sigo todos los partidos. Yo miro fútbol paraguayo siempre, porque aparte tengo amigos, tengo familia, pero principalmente uno sigue Cerro por el cariño que tiene y porque es un club muy grande. Cerro ¿Cómo el genera, jugador tiene genera eso. amor a un club? Contanos, a través de un equipo le tomás amor a un club. ¿Cómo es el caso de Cerro con Roberto Nani? Y en Cerro primero te tiene que ir bien, ¿no? Porque si no te va bien, más que amor te la hacen sufrir, son bravos. La gente quiere, como todo equipo grande, necesita... Igual esta es la historia del fútbol. Huiza se fue enamorado de Cerro del Español. Y bueno, porque le fue bien, porque hizo goles, y porque el hincha es cálido. A mí el hincha de Cerro me saluda en Buenos Aires, acá, y en cualquier lado donde vos te cruzás un hincha de Cerro es muy cercano. Tal vez el hincha de Vélez es distinto en ese aspecto, porque también es muy pasional en la cancha, más, pero el hincha argentino en general en la calle es un poco más distante, sí, es más tímido. El cerrista no importa nada. Y en ese sentido uno lo siente. Y bueno, también viví muchos años en este país que está dividido en dos, ¿no? O sea, la mitad más uno de un lado y del otro lado un poquito menos, pero hay mucha gente. La mitad más uno Cerro. Y claro, sí. Roberto dice la mitad más uno Cerro. ¿Deja la cancha, Nani? Sí, señor. Nani aplaudido, deja la cancha. Así es Nani Cerro. Y hacía falta, Nani, que diga por un lado la mitad más uno. Me pregunto bien, Roberto. No sé. El hincha Olimpia va a decir, ¿qué le hicimos a Roberto? No, el hincha Olimpia la verdad que me trata bien también en la calle, con mucho respeto, y yo siempre lo respeté a ellos. Pero no deja de ser folclore. Pero me identifico más con la gente de Cerro, obviamente. También jugué en Nacional y me trataron bárbaro. O sea, el hincha paraguayo es muy respetuoso y es muy cálido en general. Pero bueno, vos me preguntabas por Cerro. Yo también. Cuando dijiste la mitad lo retaste a Germán, me dio miedo. Dije, siempre lo reta. Acá ocurre, Roberto, que hay por ahora quienes más, Cerro, Olimpia, Cerro, encuesta de todo, los candidatos a la presidencia, todo había comenzado con Marcelo Recanete, dice Roberto Nani, a la mitad más uno por Cerro, así dijo, ¿verdad? Sí. Y el ya resto volvemos. un poco menos. El resto por Olimpia un poco menos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y Roberto Nieger, tenemos la presencia, Roberto, lo trajo Miguel Ángel Russo. ¿Ustedes se acuerdan por qué se fue Miguel Ángel? Un segundo. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre, por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Decí bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Por favor, micrófono abierto, seguimos. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, casi que Lambaré, esquina Testanova, con descuentos la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Gustavito, tenemos frase de colección 1227. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Salud y Belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Fapasa. Lo dijo Roberto Nani. Uno lo siente. Y bueno, también viví muchos años en este país que está dividido en dos, ¿no? O sea, la mitad más uno de un lado y del otro lado un poquito menos, pero hay mucha gente. La mitad más uno Cerro. Y claro, sí. Roberto Nani. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tus cargas de Nasto dicen más 5.000 guaraníes. Te llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock. Infórmate en nuestras redes y estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Uno lo siente. Y bueno, también viví muchos años en este país que está dividido en dos, ¿no? O sea, la mitad más uno de un lado
y del otro lado un poquito menos, pero hay mucha gente. llama Uno Cerro. Y claro, sí. Roberto Nani. Llegó la promo como Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios con tarjetas crédito y te hasta 12 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Gerente de Cerro, Miguel Ángel Russo. Contanos cómo fue Roberto cuando vino Russo. Bueno, jugando Copa Libertadores, se había decidido en comisión directiva que Fernando Jubero no seguía y necesitábamos un entrenador capaz de afrontar los compromisos que teníamos por delante, que era unos octavos final con San Lorenzo, era una Copa de Libertadores complicada, habíamos hecho una buena fase y a mí me parecía, y coincidíamos, ¿no?, con gente de la dirigencia que tenía los pergaminos y era un técnico capaz de llevar adelante lo que el club necesitaba. Considero que no nos equivocamos, hicimos una muy buena Copa Libertadores, llegamos a cuarto de final, nos elimina el campeón del momento y el finalista, que fue River, y competimos, ¿no?, porque nos elimina hasta el último minuto, lo tuvimos 1-0 arriba a un gol de los penales y creo que tampoco nos ayudaron mucho los árbitros en ese partido, pero hicimos una buena Copa. En la ida equipo, hubo mucha polémica, hubo dos situaciones un poco y 2 penales extrañas allá en Buenos raros Aires. Y acá también hubo alguna posibilidad de que no cobren algún penal que no los cobraron. ¿Quién era el árbitro, Roberto? ¿Te acordás? Acá, ¿brasileño? Acá realmente no lo recuerdo hoy en día, porque me enfoqué en el VAR, en las quejas, porque en el VAR me acuerdo que en el segundo tiempo hay una mano que dicen posible mano, no, mulo, yo la sigo viendo y es mano, pero bueno, son partidos y podía pasar, era River, era el campeón y fue el finalista, pero hicimos una Copa Libertadores de acuerdo a las posibilidades que teníamos, me parece muy muy buena. Nosotros cuarto de final, Cerro no pasaba, creo, el grupo, los octavos desde el año 2012, o que habíamos llegado con Leo Estrada a semifinales y superamos y estuvimos cerquita otra vez de las semifinales, así que fue un año positivo en ese sentido. El mejor 9 de la historia de Cerro que yo vi, dice Manolo Velilla. Y mirá que vi mucho centro delantero. Te envío un abrazo, dice, de un enfermo cerrista, Manolo Velilla. Bueno, un abrazo para Manolo. Muchas gracias. Aprovechar los mega descuentos en Punto Parma hoy viernes 20 y mañana sábado 21 de diciembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para uno de los 676 puntos y también por la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se fue muy sentido, Miguel Ángel Russo. Acá lo tuvimos nosotros en el programa El Extra, que va por NP, y me acuerdo donde vos estás sentado, se sentó, ya muy agradecido a Miguel Ángel Russo. Lo vimos sentido a él. Se fue triste, sí. Lo vimos triste porque le gustaba el lugar y demás, pero bueno, hablando de lo que estamos hablando antes, ¿no? Cerro a veces es urgencia y es resultados. Nosotros al quedar afuera de la Libertadores, y muchas veces pasa cuando estás peleando Libertadores y descuidas un poco el campeonato local, estábamos un poco más lejos, quedamos afuera contra Germán en Copa Paraguay, y eso también 2 de mayo. Exactamente. Le dimos un empujoncito a Miguel. Por penales allá en Santaní. Y ese partido fue también bravo. Y bueno, pero el fútbol, ¿no? Roberto, vos sabías que Memo Beltrán usaba la 19. La 19. Y Churín 19. Sí. ¿Y este es tu homenaje? No, de Memo sé que la usaba porque... No, acá dice, sabía que el Memo Beltrán y Churín usaron la 19 siempre en homenaje a Roberto Nani. No creo que sea en homenaje. Yo fui uno de los primeros que la usó, pero después, y Memo sé que la usó porque me lo dijo él, porque con la 9 no hacía tantos goles, agarró la 19 que venía cargada y hizo un montón de goles. Sí. Y lo de Diego por ahí tiene que ver con la casualidad, creo yo, ¿no? El doctor Enrique Capello es un olimpista enfermo, brillante oftalmólogo, y dice así: jugadorazo, dice el doctor Enrique Capello. Jugó en un equipo equivocado. ¿Por qué el olimpista tiene que ser así? En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Tranquilo, doctor Capello, escuchá lo que dijo Roberto Nani. Uno lo siente, y bueno, también viví muchos años en este país que está dividido en dos, ¿no? O sea, la mitad más uno de un lado y del otro lado un poquito menos, pero hay mucha gente. La mitad más uno Cerro. Y claro, sí. Escuchate, doctor Capello. Tranquilo nomás, doctor Capello. Termina el año con un iPhone 16, 10 días, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Hasta el 30 de diciembre, Slot del Sol Online te regala. Jugando los juegos de Pragmatic Play, participas del ranking. Ingresa a slotdelsononline.com e infórmate.
Roberto, y ahora, o sea, en ese momento, a la hora de tomar decisiones, porque aquí lo que más o menos debatimos generalmente es la función del gerente deportivo, si realmente lo que él piensa se realiza después en el club, ¿se puede realmente trabajar de esa manera o al final hay influencia de directivos, de otra gente y no es que 100% tenés el poder de decisión en esos cargos, por lo menos acá en Paraguay, que lo de gerente es un poco diferente probablemente de Europa o lo que uno lee? Sí, es un formato distinto porque acá los clubes son clubes, los dirigentes son votados por los socios y obviamente son responsables de lo que pase. Yo creo que es un cargo necesario porque tener una persona capacitada, preparada y que trabaje de esto, que sea un profesional del fútbol, hace de que todo sea un poco más profesional y más organizado. Sí, es verdad que hay algunas cosas que hay que consensuarlas, pero es lógico. A mí, yo no me puedo quejar, a mí me dejaron trabajar principalmente cuando llegué muy bien. Después muchas veces los resultados cuando no se dan o algo a veces quitan credibilidad, hay mucha presión, el dirigente acá en este ámbito siente muchas veces mucha presión, pero yo no en ese sentido creo que trabajé bastante bien. Lo que pasa que para hacer un trabajo importante y a largo plazo y que cambie realmente lo que uno cree se necesita tiempo. Y no estamos hablando de un día para el otro. Para cambiar Lo tuyo es distinto. Cerro, volador Cerro, amor a Cerro, gerente en Cerro. Ídolo en Cerro. Ídolo en Cerro. Técnico formativo en Cerro. Sí. Luis Cáceres, qué peligro, vino, remata al arco fuerte. Gol, 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 gol. Roberto Nani recién ingresado. Primera pelota que toca, lo mandó Troglio, le cancha por Darwin. Metido dentro del área por abajo, lo hizo recién ingresado Roberto Nani. Y Cerro gana el Superclásico. Roberto Nani, arco zurdo del estadio. Lo hizo Nani, Cerro de Carolina, 2 goles contra 1. Uno lo siente y bueno, también viví muchos años en este país que está dividido en dos, ¿no? O sea, la mitad más uno de un lado y del otro lado un poquito menos, pero hay mucha gente. La mitad más uno Cerro. Y claro, sí. Esto de Cerro, perdón, estamos diciendo tu gerencia cuando sos de raíces, porque así es, si no es goleador, la gente te quiere, el olimpista te respeta muchísimo, eso es lo que me están escribiendo, y gerente de Cerro, conlleva muchas cosas eso, no un gerente traído de afuera, vos de adentro, gerente de Cerro. Sí, y estaba en el club y tenía por ahí ventaja en ese sentido que conocía también lo que el hincha quería. Bueno, hoy Cerro tiene un director deportivo que a mí me parece que está muy preparado, que tal vez le va a llevar un poco más de tiempo conocer o no sé si conocer, sino acomodarse al medio, que es lógico, y que ojalá que le vaya muy bien, ¿no? Porque están empezando un proceso nuevo también, así que uno le desea lo mejor desde ese punto de vista. Roberto, vos que estuviste adentro y siempre lo charlamos aquí, ¿cuáles son los factores que debe superar Cerro en materia internacional para dar el salto? Porque siempre como que queda ahí, sabemos la historia, un poco que le juegan contra. ¿Es emocional, es pasional, son varios factores, pero principalmente, no sé, cítame 2 o 3 factores de decir, esto hay que hacer para estar más cerca de la conquista? No sé si es Libertadores o Sudamericana, pero de ganar un título internacional. ¿Qué es lo que hay que hacer a tu criterio? A mi criterio hay que armar un proyecto y sostenerlo en el tiempo, obviamente con correcciones, con cambios y demás, pero es un proyecto, yo como lo veo, Cerro Porteño es un club formador, en ese sentido es muy parecido a lo que es Vélez, por eso me identifico, entonces yo haría hincapié en mejorar muchísimo, no digo que estén haciendo la cosa mal, no, pero hacer hincapié en el trabajo de las formativas. De Cerro salen muchos jugadores de mucho nivel. ¿Y no venderlos rápido? Y si es posible sostenerlos para poder aprovecharlos. Sé que también el fútbol sudamericano tiene necesidades y a veces lo difícil es eso, porque si Cerro hubiera podido sostener un Almirón, a los Romero y a los Junior Alonso y un montón de jugadores, tal vez hubiera competido de otra manera, pero esos jugadores indefectiblemente se van para sostener las estructuras, porque eso es el fútbol nuestro, el sudamericano. Le pasa a Vélez lo mismo, pero bueno, es crear un proyecto, sostenerlo, armar un gran equipo,
y tratar de sostenerlo en el tiempo. Y a veces te tiene que ayudar un poco la suerte también, ¿no? Hoy está complicado, la economía es un factor importante. Tener los equipos brasileños que manejan otro presupuesto, pasan la Champions. Hay un montón de equipos que son ordenados, pero ¿quién gana? Gana el Real Madrid, gana el Inter, gana el Juventus, el Manchester City. Dice, saludo de un liberteño para el pistolero, ídolo total. La gente te quiere mucho. Gran club. Libertad. Gran club. Pero el hincha liberteño te quiere. ¿Y vos te sentís querido entonces? Yo me siento... Es que yo he sido siempre muy respetuoso con todos los hinchas, en general, más allá del chiste que uno hace con el hincha de Olimpia, pero que no deja de ser folclore. Uno siempre ha sido respetuoso tanto en la calle como en las canchas con todos los hinchas, con todas. Pero vos le pensaste querer tanto a Cerro como le quisiste al final, ¿no? Cuando uno va a un equipo de un club, pues si uno ponga la camiseta y ya está. Y otra cosa es que con el tiempo le vaya queriendo. Vos estás enamorado de Cerro. Yo cuando llegué a Paraguay no conocía lo que era el fútbol paraguayo. Más bien lo veía en copas y demás, pero no sabía lo que era el fervor acá. Y fueron muchos años en los que me trataron muy bien y en los que además me fueron bien las cosas. Y cuando a uno le va bien las cosas en un lugar, se encariña. Tal vez si te va mal, no es lo mismo porque... Obviamente el tiempo que uno se queda en el club también es menos, pero me fue muy bien, me trataron bien, así que claro que lo quiero. Primera división, Roberto Nani. ¿Qué te propones? ¿Qué querés? ¿Dónde pensás vas a dirigir? ¿Pensás en tu futuro? Elegir la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios. Congresos con expertos de todo el mundo, carreras reconocidas por ECMEL, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. Yo no los represento a Roberto Nani y Germán Café. Ustedes no chimoseen porque sale todo el micrófono abierto. Contigo, Darío. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Aquí, Germán Cafa, no somos representantes, no sé si entender. La pregunta está hecha. Yo puedo creer que tendría un paso previo, sin menospreciar a ningún país. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Le voy a decir a Roberto Nani, no por la intermedia. Roberto, ¿qué te parece? ¿Qué me va a decir? Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos. Supercarretera Camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿El ruso sigue en San Lorenzo? Sí, la está peleando difícil. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971 al 2. Con Roberto Nani que nos visita, estamos muy agradecidos. Habló de Cerro, de Vélez, de lo que es el fútbol paraguayo argentino. Le preguntaba Pancho y decía el tema de internacional. Cerro transfiere y tendría que tener seguramente mayor tiempo en transferencia para poder consolidar la conformación. ¿Qué te atura el silencio de estar en medio de la nano, el tráfico? Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. 12:41. Descarga la Vamos de Copetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplícale. Roque Cubilla, Nacional, dice, él estuvo ahora como encargado del TEI, ¿verdad? Sí, exactamente. Independiente. Ayer se recibió en el círculo. Buenas tardes, saludo, sí, saludo a mi jugador Roberto, me mostró el diploma. Cubilla, me mostró el diploma. Saludo a mi va a trabajar con Perito García. Le gusta vóley. Sí. Saludo a mi jugador Roberto Nani. Gran alegría le dio a Nacional. Gran empresaria ahora. Felicidades por su Vélez, dice Roque Cubilla. Y te olvidaste de ser Roque Cubilla. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. Nuevo preservativo sabor frutilla de control, dulce, atrevido y perfecto para cualquier ocasión especial. Proba el nuevo control frutilla. Experimental Tour Verano Paraguay con Eri Marga hasta el 31 de enero del 2025. 20% descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito Itaú.
En @erimar_PY encontrás increíbles destinos para disfrutar tus vacaciones. Claro, lo dije, Jorge se olvidó como liberteño a Roberto Nani. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.tu.py. Arturo, agradecido al vecino por darnos un jugadorazo. Nos dio alegría, un gol tremendo metió en cancha de River Plate y le salvó el pellejo a Ever Almeida. Nunca me olvido de eso. Escuchaste lo que Cubillas. Roque, me quiere mucho Roque, es un fenómeno. Roque, un gran dirigente de la época de Nacional, me acuerdo, fanático de Nacional, siempre acompañando. La verdad que Nacional la pasé muy bien. Roque es abogado, ingeniero agrónomo y ahora periodista deportivo recibido. Cantabria se expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A de 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333, Cantabria Está S.A. la chapa del auto adelante y atrás y él pone el título del diploma del círculo. Le paró un policía en Kubitschek y le dijo, ¿eso qué? Señor, le dijo, déjeme exteriorizar mi alegría. Me recibí y puse el diploma. Y le dice al policía de tránsito, váyase dos cuadras y saque. ¿Por qué le hizo traer Roque Cubillas? Porque eso no se puede poner en la chapa. Diplomado, periodista, círculo, está enloquecido. Pasate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Tu último club fue Nacional, ¿verdad? O después... Me retiro Nacional. Me retiro Nacional. Espera, Roberto Ronald de la Tribu, en el Alto Paraná, 107.9 FM. Un grande Nani, nos dio muchas alegrías. Fuerza, abrazo de Ronald de la Tribu en Ciudad del Este, el abrazo para vos. Lindo Ciudad del Este. Tendría que ir a hacer unas compras, me parece, Ciudad del Este. Me vendría bien. Y vos sos empresario en Ciudad del Este. Vos sos empresario. No. ¿Y si sos cuál es el problema? Pero me gustaría, pero todavía no lo he logrado. Sí, Roberto, lo que me generó curiosidad es porque muy buen ciclo en Cerro y a veces pasa que vas al exterior y otro club de aquí te llama, te pregunta. No sé si en tu caso, por ejemplo, alguna vez te llamó alguien de Olimpia, de Libertad, Guaraní. Ya pasó el tiempo, por eso pregunto como curiosidad, sí, como en la época de jugador, porque vos salís de Cerro, vas al exterior y cerrás otra vez tu carrera acá en Paraguay en Nacional. Por eso en el medio si hubo llamados de otros equipos o no. Sí. Cuando me fui de Cerro tuve llamado de varios equipos, algunos importantes, de equipos grandes. Pero Olimpia puntualmente te llamó o no. También tuve llamado. Lo que pasa es que yo me fui de Cerro y me fui a México enseguida. Y en México también rescindí el contrato, a mitad de contrato de México me me apareció Vélez y era volver un poco a mi casa también después de un tiempo y volví a Vélez donde yo creí que me iba a retirar. Y bueno, al final les tiré un poquito más y me retiré en Nacional, que ahí hablamos de Roque recién, me retiré en Nacional, cancha Independiente en mi último partido. Ese Ronald del Chivo lo espero con gusto a Roberto. Yo le llevo a hacer el recorrido, a comprar por el centro lo que quiera. Firma Ronald de la Tribu. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Escuchaste cantar a Roque Cubillas? No, ¿canta también? No, ponete por favor. Y cuando canta Roque, el tema cumbia creo que, porque me están por matar ya con los mensajes que envían. Roque Cubillas, escucha esto. No llores por mí, no llores por mí, mi Argentina. ¿Qué parece, Pio Roberto? Muy bien, aparte de empresario y todo lo... Que deja, él haga lo suyo nomás. Escuchana por su voz y estilo. Roque Cubillas. No llores por mí, mi Argentina. Me gusta la canción que canta. Sí, pero él no. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Dice Roque Cubillas, me mataste. El mismo Abre la puerta, mi nena, que me estoy matando. Puede ser, Roberto. Sí. Mili Empeño, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Dice Dani Maciel, viajamos a Santa Cruz de La Paz, Copa Sudamericana 2009. El avión de Santa Cruz iba a La Paz al espacio entre asientos, era tan chico que nadie no entraba. Y se paraba en pleno vuelo para estirar, ¿es cierto? Me pasa que nos jugamos la vida, ya estamos nerviosos porque el avión no bajaba nunca, subía y paraba directamente, la altura y ganamos igual, 2-1, 2-0.
La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Dirigiendo a un equipo en primera división, Roberto. Sí. ¿Qué sensaciones te da? ¿Te gustaría acá, fuera del país, fuera de Argentina? Y vos ya tenés tu cuerpo técnico, ¿cómo se hace? Enséñanos. La verdad que tengo todo armado. Como te decía, fueron los últimos 3 años abocados a eso. Así que, ¿dónde? Eso depende muchas veces del fútbol. Sí, es que tengo un cuerpo técnico de calidad. Tengo gente que, bueno, Agustín, amigo, compartimos amistad con Germán. ¿Quién Agustín? Agustín de la Canal. Ahí te envía saludos. De Marbella, está en España. Dirigió Sub-19. Dirigió en Cerro Sub-19, fue campeón en Cerro Sub-19 y ahora está trabajando en España, está coordinando un club ahí en la zona de Málaga. Bueno. Después tengo gente que trabaja conmigo en Vélez, profe, tengo otro ayudante de campo también, un chico joven que está muy preparado. Tengo un cuerpo técnico amplio, pero bueno, se adapta a las posibilidades, obviamente, ¿no? Depende del lugar que nos toque arrancar. Pelotazo largo para el fondo, arrancando bien el equipo de Cerro Porteño, la pelota dentro del área cuando hay marco, remata el arco, gol. De Cerro Porteño le hizo Nani. Gol de Cerro Porteño La Paz, con una clasificación que comienza a asegurar Cerro Porteño. Se mete Ortiz al área, toca la pelota Nani, define y Cerro gana 1-0 en la Sudamericana. En La Paz, ¿cómo jugaste en La Paz? Jugué bien, ¿Aguantaste? nos costó. Gol y asistencia a Julio Santos. Tengo algunas asistencias también, Por eso después en Vélez me dieron la 10 cuando volví. Pero está bien, Roberto. No, pero lo que está diciendo que sos completo. Era, ya no me quedó nada. No, y está bien. Boselli. No, Boselli es un jugadorazo. No, Boselli es un modelo de gol y asistencia. Sí. ¿O no es cierto? Sí, un jugador delantero de jerarquía. Espectacular. Sí, ¿verdad? Y es Tremendo. interesante que vos como técnico tengas ese tipo de jugador. Sería ideal. ¿O no? Sería ideal, sí. Porque aquí se lo ve a... Te resuelven situaciones. A veces el entrenador necesita jugadores que sepan resolver. Principalmente los clubes grandes, los clubes de jerarquía. Quería preguntar por Roberto sobre Moreno Martí. Bueno, para mí era un jugador muy importante. Considero que tal vez llegó en un momento de su carrera no en su mejor momento y con algunos problemas personales. Creo que, si no me equivoco, tuvo la pérdida de su padre. Sí, pero después dijo en unas declaraciones: se van a dar cuenta que tienen que jugar para mí. Que yo sé hacer goles, dijo. Escuchá. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. ¿Vos te das cuenta como goleador que no te dan? Explícanos, Roberto Nani, una vez por todas. A mí no me pasó porque los volvía loco. Yo los volvía loco. Y yo, no sé, en su momento tenía el Tigre Ramírez al principio, que me la tenía que dar toda. Julio Dos Santos lo mismo. El Piti Lucero, el Pájaro Benítez. Tenía buenos jugadores. Yo tuve suerte de que los que tenía al lado también asistían muy bien. Cáceres. Jonathan Fabro, ¿no fue? ¿Quién? Con Jonathan Fabro. Con Johnny me entendía muy bien también. ¿Por qué dice Moreno se van a dar cuenta mis compañeros? Y bueno, porque tal vez, a veces el delantero cuando está en una mala racha o en un mal momento, va al primer palo y la pelota cae en el segundo. Todos la vivimos esa. Que pone este chico. No, pasa que es cierto. No podés poner esa cara, Moreno, está aplicando a Roberto pero Nani, en Víctor. ese momento, o sea, eso fue un mes y medio después de llegar. Pero después comenzó a tener más participación y ahí me parece que se dio más lo que decía Roberto, que no llegó en su mejor momento. Porque llegó a tener situaciones que en Bolivia era letal, metía, y acá se caía encima de la pelota o se tropezaba. O sea, y los delanteros dependen mucho de la organización ofensiva del equipo, digamos, y depende mucho también de los momentos, del envío anímico, de cómo estén físicamente. Nadie va a discutir, Moreno hizo una carrera espectacular. Tal vez el momento en el que estuvo en Cerro no fue tan bueno, o no estaba tan bien él. Tampoco tuvo mucho tiempo como para decir, bueno, este año no, pero ahora tengo revancha el año que viene. Yo tuve en Cerro mismo, tuve algunos semestres que no fueron tan buenos. Y en algunos casos tiene que ver porque el jugador no está tan bien o porque el técnico decide otra cosa y le quita esa confianza. A mí, cuando me tocó estar afuera en Cerro, me puso la gente. Por eso también soy agradecido, que me preguntaba, la gente me pedía y yo entraba y
y bien regular o mal dejaba la vida, y eso te lo reconoce el hincha. Entonces, pero el 9 depende mucho del gol, entonces tal vez San Moreno sufrió eso, no la exigencia. Cerro es un club exigente. Saluda a Nani, pues los 2 goles con 2 minutos contra Nacional fue. Así es. Dice Gustavo González con la camiseta de Cerro y el amor que te tiene. Y cuerpo técnico, y después los compañeros, estoy preguntando mucho. Integrante de tu cuerpo técnico que va a trabajar. Agustín de la Canal, Alan Capobianco son asistente técnico, Martín Monsi es el profe, gente, salvo Agustín que está trabajando en España, y los otros están trabajando en Vélez también. Y bueno, y tengo algunas personas más que va a depender, como te digo, la verdad que muchos años en el fútbol te dan la posibilidad de conocer un montón de personas. Después tiene que ver con los presupuestos, con los clubes, con un montón de cuestiones que... ¿Vos lo conocés a Diego Martínez? No lo conozco de haber charlado de fútbol, lo conozco de fútbol, sí. ¿Bien? Tengo buenas referencias de él. ¿Y Martín Palermo? También tengo buenas referencias, son todos gente de fútbol. Bueno, Palermo no lo descubrí yo, no, fue un histórico. Salió campeón, hizo las cosas muy bien. Me pone contento cuando la gente que trabaja le va bien, ¿no? ¿A vos te gusta el equipo ofensivo? A mí me gusta un equipo, sí. Bueno, depende. Yo trabajé, es lo que te digo, mi historia está marcada por Vélez, por Cerro, Dinamo de Kiev. Tuve la suerte de jugar en equipo grande, entonces mi mentalidad está ir a buscar presión alta, equipo dinámico, y sí, yo hoy en día mi equipo es muy ofensivo. Roberto, en el cuerpo técnico hoy en día se habla mucho de la importancia de su PF, su preparador físico. Dice, Sí. no, lo clave, lo fundamental que vos tenés que tener un buen preparador físico. Y del equipo campeón del último torneo, Olimpia, se habla muchísimo de Gastón Mendoza. Del trabajo de él, de cómo estaban los jugadores físicamente, de las pocas lesiones que tuvieron muscularmente. O sea, todo se va a la gran función que hizo él. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es tan importante así el preparador físico hoy en un cuerpo técnico? ¿Es la base de un torneo de lograr cosas importantes? Me parece que es un combo, no es solamente la parte física, porque si no, o sea, a mí me parece que hay diferentes formatos de cuerpo técnico, diferentes. Hay algunos que lo maneja más, las cargas las maneja más el profe. En mi caso, a mí me gusta trabajar mucho con pelota, y el profe maneja un poco más las cargas que otra cosa, le doy bola a eso, depende otra vez de la estructura de los clubes. Cerro Porteño, por ejemplo, en su momento tenía fisiólogo, tenía un cuerpo médico importante que sabía regular con eso, pero es relativo. La organización interna del cuerpo técnico es relativa. Hay cuerpo técnico que trabajan de una manera, hay otros que trabajan de otra. Yo, como te dije, yo hago hincapié más que nada en mi ayudante de campo, en los 2 ayudantes de campo, y en todo lo que es la parte, no sé, específico por puesto, rutina colectiva, individuales, la parte táctica, posesiones, y todo eso va gestionado, obviamente, con un buen profe que te maneja las cargas, los días, fuerza, resistencia, velocidad. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Pregunta por Cerro, la emoción negativa puede haber, Roberto, en Cerro. Emoción negativa, dice. ¿Ahora? No, cuando no llega en Copa, como el caso Cerro. En la mente del jugador, de su hinchada, su dirigencia. El trauma que debe generar el no estar en instancias finales en Cerro. No sé, a mí me parece que sí hay una presión grande para ganar algo, para ganar una Copa Internacional, porque Olimpia además la ganó, y en 3 oportunidades. Pero también hay, lo que decía antes, es una realidad que hoy no es que solamente Cerro no la gana. O sea, la ganan. Ahora es más complicado. La ganan los equipos brasileños, que tienen un presupuesto 10 veces más grande. Se puede, no quiere decir esto que no se pueda ganar, pero hay que entender que en el fútbol se gana solamente uno, y a veces el proceso puede ser muy bueno y no lo ganaste. Entonces hay que desdramatizar un poco. El hincha tiene que disfrutar el proceso, tiene que acompañar al equipo, y mientras el equipo se brinde y uno se sienta representado. A mí me pasó de quedar afuera con Cerro en copas, y llegar y que la gente me reciba y nos dé todo el cariño porque se sintió representado. Es muy especial en Cerro, Roberto, lo que siente y lo mensaje. Pero Pero vos fuiste ídolo, parece que vos no, discúlpame, yo pierdo la paciencia con facilidad. Tu caso en Cerro es muy especial. La gente te quiere mucho en Cerro. Y si te ve, por poco no te abraza. Y hay jugadores que el cerrista, y lo digo bien, como que tiene algo ahí.
No sé si me entendés. Vos no sé si hay jugadores como vos, Mario Grana, el mismo Fabro y otros jugadores. Huiza, que ya hablamos. Acá. Dice Huiza, Gustavito, dice, me enamoré de Cerro, dice Huiza. Cuando estaba Chiqui Arce le trajeron una Huiza y dice, Chiqui Arce, ¿para qué? Digo, en Cerro. No, Chiqui no pidió, Chiqui Arce. Y después Huiza, cuando hablamos con Huiza, como que se enamora de Cerro. Entonces el hincha de Cerro, pongo ejemplo, el mismo Mario Grana, el mismo Roberto Nani, el mismo Huiza, hay una comunicación, escucha. El cariño es diferente. La pasión que tiene el barrio obrero es único. Y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Fue una decisión que tomé que fue dura por la enfermedad de mi padre y es jodido. Dani campeón en el 2013. Sí, fui muy feliz, ¿no? Ahí que se quebró. Bueno, un jugador aparte me parece a mí de una jerarquía terrible. Fue goleador del campeonato español, si no me equivoco, jugó hasta mundiales, Euro. Bueno, y sintió acá el cariño de la gente. El fútbol europeo también es un poco más, no sé si la palabra es frío, porque frío no es más distante o más relajado en ese sentido, y vino acá y encontró un clima muy cálido en todo sentido, con un calor bárbaro y con un calor de la gente espectacular. Es normal. Que yo siempre he dicho que yo amo Cerro, que es el club que menos dinero he ganado en el fútbol, pero es el que más amo. ¿Qué hago? Es que no puedo hacer otra cosa. Estoy seguro que tarde o temprano van a conseguir la Copa Libertadores y eso es lo más importante, ¿no? Que cuando ellos se vayan por la primera ya va a ser todo más fácil. Isa, no gané mucho, pero lo que más amo, dijo. Es que lo que te termina marcando es eso, es lo que te decía, es el cariño de la gente, la cercanía, es sentirse parte de algo, y el Cerrita te hace sentir parte de algo. Eso es lo bueno, lo que genera Cerro, ¿no? Y bueno, Dani, vamos a ir cerrando la charla, no queremos robar mucho tiempo con los compañeros. Es lo mejor para Roberto en su nueva etapa. Acá estamos conociendo el proyecto Roberto Nani, tiene su cuerpo técnico, está para dirigir, y no es que seamos representantes de Roberto Nani. No, lo que estamos hablando es que como persona, como jugador, testimonio que deja de vida, va a ser una persona considerada, por donde se lo mire, en su nueva faceta. Yo entiendo, y no es para retribuir favores, es lo que Roberto Nani, como persona y como jugador, ganó, y ahora en su etapa de técnico. Sí, Roberto, sobre ese punto, nomás para que quede claro, ustedes siguen trabajando ahora, en enero van a seguir en Vélez con la posibilidad de, si aparece una oferta, dejar ese trabajo, o ya cerraste vínculo con Vélez, para que quede claro nomás. Yo, en mi caso, bueno, ya le comuniqué a la gente de Vélez que no voy a seguir. No me gusta irme a mitad de camino, mucho menos cuando trabajás con jugadores jóvenes que bueno, que hay que hacer un trabajo un poco más serio en ese sentido. Así que seguramente estaré mandando en estos días, hay que mandar un telegrama para que ellos tengan la posibilidad de incorporar a otro entrenador, pero ya tuve diálogo con la presidencia y demás, así que en ese sentido ya me quiero tener más tiempo para reunirme, para viajar, para mirar fútbol. El laburo del día a día en Vélez es muy intenso. Los cuerpos técnicos en inferiores son chiquitos, son reducidos, ¿no? Yo he trabajado con el profe, y uno mira, edita y corta y hace presentaciones de propio, 3-4 partidos rival. Entonces hay mucho trabajo de campo y mucho trabajo de oficina que te quita tiempo para ver otra cosa. Y bueno, hoy tengo ganas de empezar a moverme y enfocarme para dirigir primera, que es lo que a uno le gusta también, ¿no? La adrenalina, la competencia. Si bien lo disfruté mucho en inferiores, tengo ganas de probarme un poquito más arriba. Te sugiero que tenga un representante. Sí, en Argentina tengo una persona. Si no te desgasta mucho. Sí, no, yo solo no lo puedo hacer. Tengo en Argentina una persona que me está ayudando mucho, que se está moviendo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Acá todavía no tengo a nadie, así que te dejo el teléfono, Arturo, que por ahí me podés manejar vos. El número 1, claro. ¿Qué es lo que le pasa a Roberto? Tienes razón. Y no sería mala idea, Con Palito Grandoni seguís en contacto, Flaco. Vamos a firmar contrato. Porque su hijo estaba medio también en el tema. Bueno, el hijo de él está. Ariel, él es el que nos está dando la mano. No, y por eso viene una pregunta, Roberto, de mi parte. ¿Querés dirigir en primera división? Vos sabés que en algunos países la segunda división es profesional. No aceptamos, vamos por parte. No, yo estoy abierto. Vamos directamente nosotros con Roberto a primera división.
Y usted ya lo representa, ya va a firmar ahora. Ahora quedó claro. No, pero yo yo no me meto más. No, pero si ya hizo inferior, ya fue técnico, ya estuvo, ya conoce el mercado argentino. Sí, que vamos a ir a prueba nosotros. No, pero hay segunda divisiones que son muy buenas y muy interesantes. ¿De dónde? Argentina, por ejemplo. No. Y por ejemplo, Primero que no podemos quedarnos con Vélez. Un club con un proyecto serio, tipo Sol de América, algo así, que está en segunda, pero ahí está, tiene otro perfil club, de primera. club Ahí serio de podría segunda ser. división. Ahí está. Oscar Acosta, pregúntele a ver qué dice. No, pongo nomás ¿Un como club ejemplo serio? un club así que tiene perfil de primera, pero que deportivamente Seguro, hoy y solo con alma de primera. Ahí está. ¿Y dónde está en segunda, vio? Tengo razón. Vamos a ver qué. No, es segunda, es primera. Intermedia. Vamos a ver qué es lo que surge. Acá todavía no tengo a nadie, así que te dejo el teléfono, Arturo, que me... Bueno, con mucho gusto. Roberto, muchísimas gracias, que sea lo mejor para vos, la verdad. Valoramos mucho tu presencia, te había invitado Germán. Esta nueva etapa se recordó muy emotivamente con la gente de Cerro, lo dijo, dejó un testimonio y una gratitud a Cerro Porteño. Y nosotros nos vemos hace bastante tiempo, Roberto, más de una vez estuviste con nosotros. Lo mejor para vos, para tu familia, y que tengas un Daniel Chevela, feliz año nuevo, y vamos a ver tu futuro del próximo año. ¿Algo ya figura o todavía no? No, moviéndome tranquilo. Todavía. Abierto a escuchar. Gracias, Roberto. Gracias a usted por invitarme y felicidades para todos. Gracias. Roberto Nani. Tira Nani, puede ser empate. Arco norte del estadio, atento está Hermosilla, toca el travesaño. A tirar Roberto Nani. Apunta y tira, apunta y tira, apunta y tira. Autoriza al árbitro Nani, va a tirar. Tiró. Gol, 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 gol. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Roberto Nani lo estudió. Ahí tenés el brasileño que publicó lo de Olmedo. ¿Quién es él? Es un colega que hace el seguimiento de Para llamarle Vasco y habla de un interés de Vasco por Olmedo. ¿Y cómo se llama el niño? El colega. Para que le pueda ubicar Gerardo. En el Twitter está, ¿verdad? Sí. Lo que decía el reporte es que como Olimpia quiere a Capazo, entonces podría pedir por Olmedo. No digo una especie de trueque, pero que puede formar parte de la negociación, ya que ellos en Vasco da Gama están interesados por los servicios de César Olmedo. Yerba Mate San José trae desde Paso tu baile tradición, el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Se llama João Van Boysen. João Van Boysen publicó en su Twitter. Él es el que pone. Bueno, listo. Claro, João Van Boysen. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamo. Se importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. ¿Tiene fecha también? Sí, justo estoy descargando aquí el fixture completo con la planilla de estadios. Lo que sí notaba de entrada es que Nacional pidió jugar en su cancha y que tiene un asterisco por el tema de la confirmación. Es uno de los escenarios que tiene la revisión. Sí, pero Arsenio Erico... Ahora tiene mayor capacidad, el tema de las luces... Que sería una novedad porque no se jugó todavía partido de Libertadores o Sudamericana en cancha de Nacional. No es mala idea, ¿verdad? Sí. Después los dos de Sudamericana defensores. Luqueño y Guaraní locales en el defensores y Cerro en la... Mirando desde algunas exigencias Conmebol, ahí se realizaron hasta sudamericanos. Copa Libertadores femenino, por ejemplo. Así que me parece que puede ser una opción importante. Así es. Siempre y cuando se cumpla todos los requisitos. Aquí veo por las dudas otra vez Arsenio Erico 21 a 35 de febrero y el asterisco de los estadios indicados por los clubes pero pendiente de confirmación de Conmebol. Y Cerro juega la ida el jueves 20 de febrero 19 horas de Paraguay, la revancha el jueves 27 de febrero 19 horas en La Hoya. Se espera el rival que sale de Defensor Sporting o Monagas. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robots limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más. Para tu casa, emprendimiento en energía alternativa. Seguinos como Energía
y alternativa.py. También podemos hablar con colegas que nos hablen de Defensor Sporting, podría ser rival de Cerro, o Monaga, ¿verdad? Así es. Con un colega venezolano y un colega uruguayo, uno de los dos, Monaga de Venezuela, Defensor Sporting, rival de Cerro, en fase 2, ¿verdad? En fase 2 de la Copa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. 13-3. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Súmale 5, 13-8. Eleva tus momentos de sabor en esta fiesta. Su pizza trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Encontrarlos en todos los supermercados. Su pizza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Hablamos con Alejandro Maciel, se llama, ¿verdad? Alejandro Maciel. El nuevo jugador de Olimpia se va a nacionalizar, naturalización. Su abuelo es paraguayo. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13-9. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. ¿De dónde son tus abuelos, Alejandro Maciel? Contanos, prácticamente nuevo jugador de Olimpia, contanos. De Chutuy. Mi abuelo nació en Chutuy, pero vino de muy chico a Misiones, Argentina. Alejandro, repetí un poco conmigo, así va a salir mejor. YouTube. Va a ser difícil, Alejandro. Vamos a intentar otra vez. Mi abuelo es de YouTube. Ay, no, después nomás. Chao, Alejandro, nos vemos después, gracias. Nos vemos, gracias. Chao. Alejandro Maciel, nuevo jugador. Comecipar celebra sus 52 años. Que crédito que desembolsada participa al sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿De dónde son tus abuelos, Alejandro Maciel? Contanos, prácticamente nuevo jugador de Olimpia, contanos. De Chutuy. Mi abuelo nació en Chutuy, pero vino de muy chico a Misiones, Argentina. Alejandro, repetí un poco conmigo, así va a salir mejor. YouTube. Va a ser difícil, Alejandro. Vamos a intentar otra vez. Mi abuelo es de YouTube. Ay, no, después nomás. Chao, Alejandro, nos vemos después, gracias. Nos vemos, gracias. Chao. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de stock prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes, extracto de tomate sabores de areguá 140 gramos 1.300 guaraníes. Hasta el 12 de febrero precios imbatibles en stock y stock express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Cómo te va, César? Hola Arturo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? César Olmedo, ¿cómo seguí el interés brasileño en tu caso? Contanos, César. Y la verdad que ahora mismo yo no sé nada. Como le dije a tu compañero, hoy llegué al país de nuevo y todavía no me reuní con él, con mi representante. Y no quiero mentirte porque, como te dije, no sé nada aún. Vasco da Gama, tú ibas a reforzar. Lateral derecho, César Olmedo de Olimpia. Eso publicó un colega brasileño. Vasco está... Bueno, el interés de Vasco, para hacerla fácil, César. Ajá, y como te dije, entre hoy o mañana vamos a ver, para reunirnos con él y ver que si es realidad eso. Porque Olimpia compró creo que el 60% de tu pase, ¿verdad? ¿Cómo? Olimpia creo compró el 60% de tu pase. ¿Compró? Sí, 60% de tu pase, que es lo que compró Olimpia. No, es 100%. Creo que sí, tengo que ver. Te digo, Cerrate y tu representante. Claro, había que preguntarlo a Diego cuánto por ciento compró, pero vos sos de Olimpia, indudablemente. ¿Y qué te dijo tu representante, César Olmedo, del interés de Vasco?
De Vasco no me dijo nada porque, como te dije, yo la última vez que hablé con él fue que tipo él me iba a avisar si hay algo concreto, y después de eso yo no le pregunté más, pero eso fue hace mucho ya. Ah, bueno, ¿y cómo están las cosas? ¿O cómo te sentiste? ¿Tuviste de vacaciones? Contanos. Sí, me fui 10 días de vacaciones y ahora estoy volviendo al club, al país. César, ¿sentís que puede ser el momento de una transferencia? Todo jugador obviamente quiere ir al exterior, pero futbolísticamente, ¿cómo ves esa posibilidad? Teniendo que tuviste un buen año, quizás necesitas afirmarte todavía en algunas cosas, o ya tu representante te dijo en la mente de la familia, está si aparece una buena oferta, ir ya al exterior. ¿Qué pensás? Y sí, en lo futbolístico me siento bien, gracias a Dios. Y después tenemos que ver si en lo, ¿cómo se dice?, en lo económico le ayuda al club y a mi familia. Y César, ¿y la idea de Vasco? ¿Qué te parece? ¿Te seduce? ¿Decís, bueno, aceptarías? Y como te dije, si o sea, nos conviene a ambos, como te dije, al club, a mi familia y a mí, yo no tengo ningún problema como profesional. Aparte, el crecimiento de César es fantástico. Si vamos a ir por eso, no en el buen sentido de la palabra, y el jugador tiene que aprovechar, el empresario lo sabe, Olimpia lo sabe. César, muchísimas gracias. ¿Una pregunta? Sí, César, tus inicios se dieron en el Sportivo Iteño, ¿verdad? Sí, en el Deportivo Iteño no llegué a irme un año ahí. Después toda mi formación de escuela de fútbol tuve en el Deportivo San Lorenzo. Ah, después en San Lorenzo. ¿Y en qué momento llegas a Olimpia? ¿A qué edad? Me fui a los 13 años, cumpliendo 14 ya. Ah, y después siempre en Olimpia. Siempre en Olimpia. Y siempre con el apoyo de tu madre, la bendición de ella que está siempre también allí. ¿Qué te dice tu madre? Sí, de mi mamá, de mi papá y de todos mis hermanos. Incluso cuando le convocó al Faro. Sí, a la selección. Sí, siempre me acompaña en todos lados, gracias a Dios. Bueno, César, lo mejor para vos, seguiremos charlando, César, gracias. Dale, un abrazo, saludo a todos, muchas gracias. Gracias, dice Juan Carlos Rojas, dijiste bien al comienzo y después se descompuso lo de YouTube. ¿Así bien fue? YouTube. Pero yo dije bien acá, poné por ahí. ¿De dónde son tus abuelos, Alejandro Maciel? Contanos, prácticamente nuevo jugador de Olimpia, contanos. De Chutuy. Mi abuelo nació en Chutuy, pero vino de muy chico a Misiones, Argentina. Alejandro, repetí un poco conmigo, así va a salir mejor. YouTube. YouTube. Va a ser difícil, Alejandro. Vamos a intentar otra vez. Mi abuelo es de YouTube. Ay, no, después nomás. Chao, Alejandro, nos vemos después, gracias. No busquen a Juan Carlos Rojas errores, convertirnos en 100. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Pronuncié bien? Después me puedo equivocar porque nadie es perfecto. Pero dije bien, Juan Carlos Rojas. Este es como pesque el error y gane. Vive la emoción de la Navidad en Electroban por diciembre ingresando a electroban.com.pe. Aprovecha increíbles combos en cómodas cuotas. Equipa tu hogar al mejor precio. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Aparte después tendrá tiempo para aprender bien Maciel con los papeles paraguayos. Va a venir 2 años de contrato. Le va a salir bien después YouTube. El departamento de Casa Paz. No, a Maciel, al jugador. Yo dije mal. Alejandro, no, usted le dijo. Listo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Tengo en Argentina una persona que me está ayudando mucho, que se está moviendo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Acá todavía no tengo a nadie, así que te dejo el teléfono, Arturo, que por ahí me podés manejar vos. El número 1, ¿qué es lo que le pasa a Roberto? Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Falleció el padre Aldo Trento. De la Fundación San Rafael. Sí, cerca de Radio Ñandutí. Conocí, estuve una siesta con una de mis hijas. Nos saludamos, el padre Trento, nuestro más sentido pésame a toda su familia. Falleció el padre
Aldo Trento. Otra vez explota todo con CNT. 2.000 millones en efectivo salen sí o sí. 1.000 millones en el POSE, 1.000 millones por número de cartón. 2.000 millones salen este domingo. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Este mediodía en el programa 10 p.m. hablaban que están avanzadas las negociaciones por la venta de Ábalos a Olimpia, y no es tan así. Estoy averiguando. ¿Interesa el jugador? Sí interesa, pero si Ábalos se desliga de Independiente o algo similar, pero Olimpia no va a poner la plata que supuestamente... No, hay un interés, pero de ahí a que Olimpia pague ese dinero, no es real. Así mismo, le compró el jugador. No es tanto como dicen los colegas de ESPN, está difícil. No, el jugador no. No, y por eso no va a salir independiente, no se va a desprender. Sí. Inclusive me decían cuánto está ganando y cuánto Olimpia le ofrecería, y hay diferencia. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Araceli, el barrio Araceli, lo que agreguás, un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. 1318. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate más en @asismedpy. Tuvimos la visita a Roberto Nani. Descuento especial en Farmacias Catedral. Hoy viernes 20 de diciembre te presentamos una oferta que no puedes dejar pasar con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris. Disfruta de un increíble 50% de descuento en caja. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Tengo en Argentina una persona que me está ayudando mucho, que se está moviendo, y bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Acá todavía no tengo a nadie, así que te dejo el teléfono, Arturo, que por ahí me podés manejar vos. Roberto Nani. El futuro está cambiando. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscribite y evoluciona, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.py. 1319. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bella Vista Hotel Encarnación. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, con respaldo de garantía de Electropar. Dice el europeo, el Nelson René, el europeo. Dice el volante central Roberto Ramírez. Sí, que estaba en 2 de mayo. Nacional. ¿Por qué dice una figura 2 de mayo no sigue? ¿Y por qué van a las figuras de él? ¿Y por qué no sigue? Él no va a acordar en la parte económica. 14 bajas tuvo de mayo. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Ayer se sorteó el Sudamericano Sub-17. Paraguay cayó en el grupo A del anfitrión Colombia, Argentina, Chile y Perú. Del 27 de marzo al 12 de abril se juega el Sudamericano Sub-17. El equipo es dirigido por Mariano Ulesich. Es la misma base que se coronó en el Sudamericano Sub-15 hace poco en Bolivia. Lo llamativo es que 7 luego clasifican al Mundial. Así que es muy factible de clasificar, claro. Porque a partir de este año cambia el formato Sub-17. Son 48 selecciones y se juega un Mundial anual en las próximas 5 temporadas. Será en Qatar, entonces hay grandes posibilidades de que Paraguay juegue el Mundial. 7 son los que van de parte de Sudamérica. Repito, el grupo: Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Perú. 2 clasifican a semifinales para ir por el cetro. Tercero y cuarto van por la clasificación al Mundial. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cambia tu sillón cable por una reposera en la playa. Petrobras premia te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Las mejores ofertas navideñas en Bristol. Hasta 50% de descuento en tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo o una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del
del país. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos. Con la experiencia y el compromiso de Comagro, visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. 1321. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y acceso sur casi 1 de mayo. Repasando lo de la Sudamericana con exactitud, las fechas: miércoles 5 de marzo, Luqueño Ameliano 21:30 en el Defensores, y al día siguiente, jueves 6 de marzo, Guaraní ante 2 de mayo, también en el Defensores, 19 horas. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea. Apostala a ganar lo cambia todo. En Carnicería Boutique Tacora 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabí, ruta Mariscal Este y arriba, esquina Gandhi. Comunícate al 0985708-524. Boutique de Carnes Tacora 07, lo mejor en carnes. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Red Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Cómo te va, Matías Dufour? Buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes. ¿Todo bien y vos? Bien, Matías, dije bien tu apellido, Dufour. Dufour. Está bien. Está bien. Matías, contanos tu presencia en Paraguay, trinidense. Hubo unas conversaciones, no sé si fueron extensas, largas. Acordaste tu presencia para jugar por Trinidense. Contanos, Matías, estamos hablando de Matías Dufour, nuevo arquero del Trinidense. Contanos. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, bueno, sí, llegamos a un acuerdo con Trinidense de bueno, ya a partir del próximo año, el 2 de enero ya presentarme en el club y bueno, y empezar a ser jugador del club. Hacía un tiempo ellos habían contactado conmigo, recuerdo aproximadamente 2 meses y medio, casi 3 meses, tuvimos una charla, que bueno, que luego con el paso del tiempo el interés siguió quedando establecido y bueno, después de los últimos partidos que a mí me tocó jugar por la Copa Uruguay, que bueno, que pudimos salir campeones con el equipo, ahí ya terminamos de cerrar el acuerdo y bueno, a partir del 2 de enero me estaré presentando en Paraguay para ya estar formando parte del equipo. ¿Y qué preguntaste mucho sobre el Trinidense? Contanos. ¿Cómo, perdón? ¿Qué preguntaste sobre el Trinidense? Cuando uno va a quedar vinculado, siempre pregunta, ¿no? Contanos, Matías. Sí, bueno, realmente yo lo venía haciendo un poco al fútbol paraguayo y bueno, sabía de Trinidense que habían jugado la Copa Libertadores este año y Sudamericana y bueno, y la verdad yo consulté, bueno, cuáles eran los objetivos del club, a qué aspiraba, y bueno, y la verdad que hablando con el director deportivo y luego con el presidente me dejaron en claro que son un club que está en crecimiento, que aspira a grandes cosas y bueno, tenemos que trabajar mucho para eso y la verdad me quedé contento con la charla que tuvimos, que bueno, que es un lugar donde yo llego porque aspiro a crecer también y el club aspira a crecer, entonces los dos juntos, tanto yo como el club, con esa ambición y mentalidad de crecer y lograr cosas lindas para todos, terminé tomando la decisión de ir a Trinidad. Matías, y a lo largo de tu carrera llegaste a coincidir con jugadores paraguayos, alguien que ahora lo tuviste como referencia, le llamaste, le consultaste. No tenía la posibilidad de compartir con compañeros paraguayos en Uruguay, pero a quien sí contacté hace un tiempo atrás fue a Nico Rossi, que es el arquero de Ameliano, sí, que le ha ido muy bien este año y bueno, ahora tuvo el infortunio de tener una lesión que se está recuperando muy bien. Y bueno, con Nico compartimos el año anterior en Defensor y lo llamé, le consulté sobre el club y me dio buenas referencias y bueno,
ya un poco de información por parte de Nico tenía. Matías, con relación a tus características, tenemos la información de que sos ataja penales, pero ¿cómo te describirías vos? ¿Un arquero volador, un arquero más de buena ubicación? ¿Cómo te definís? Bueno, yo me considero un arquero sobrio, seguro, que bueno, que mi virtud, bueno, ha quedado un poco vista, es un detalle el atajar penales, pero bueno, creo que eso es como un extra a lo que yo puedo hacer, que me considero un arquero sobrio, seguro, y que bueno, que no soy ese arquero tan volador, pero sí con mucho sentido de ubicación y bueno, resolver mucho en cuanto a ubicaciones, creo que es muy fuerte. Y más sumado a la agilidad de piernas, creo que son mis fuertes más considerables. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Matías Dufour, nuevo arquero del Trinidense, te esperamos por acá, te estamos molestando nosotros, el programa se llama Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Muchísimas gracias, Matías, éxitos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, nos estaremos viendo por Paraguay en el próximo año. Muchísimas gracias. Para todos. Gracias. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Comercial La Economía de San Lorenzo celebra sus 31 aniversarios contigo. Tenés 310 premios para ganar. Por cada compra de 50.000 guaraníes accedes a cupones electrónicos para participar en nuestra gran promo. Sortea el 18 de enero del 2025. Ven y celebra con nosotros y sé parte de esta fiesta de premios. 1328. Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. No hay mejor olor que el del 0 kilómetro. Dale la bienvenida al 2025 con un auto nuevo, sin preocuparte por las cuotas porque la empezás a pagar en 60 días. No esperes más y viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancoop, crece desde la raíz. Empezamos el repaso de los horarios y fechas de los equipos paraguayos. Libertadores, el primer partido nacional lo jugará ante Alianza Lima el miércoles 5 de febrero, 21:30. Hasta ahora se programó en el estadio Arsenio Erico. Viví la magia de la Navidad con Tupi. Hasta el martes 24 grandes beneficios. Hasta el 23 de diciembre de 7:30 a 20 horas. Sábado 21 de 7:30 a 18 horas. Domingo 22 de 10 a 17 horas. Todas tus compras participan del sorteo de 2 camionetas 0 kilómetro y más de 100 premios. La gente sabe. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32. El cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. La revancha de esta serie se jugará el miércoles 12 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima. Alianza Lima ante Nacional, también a las 21:30 hora Paraguay. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2 kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales como Helado Razo Supermayorista. Afiliate a la Caja Mutual hasta el 28 de diciembre y llévate regalo un termo y una tarjeta de crédito al instante. Promo válida hasta agotar stock. Caja Mutual. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebella, Sierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Y el panorama de Cerro Porteño es el siguiente. Juega la ida el jueves 20 de febrero ante Monagas o ante Defensor Sporting, ya sea en Maturín o en Montevideo. 19 horas de nuestro país la ida, jueves 20 de febrero. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo pues he quitado el Forte Plus, que el Flex Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada dolor en quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En esta Navidad regala la colección Ferrari para niños de todas las edades con cargas de 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 los modelos a Bluetooth para controlarlo desde tu celular. Colección Ferrari solo en Shell. El entrerriano es un clásico para el mate y el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos. Showroom Barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentrerriano.py. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca en embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vinas, jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. En instante, luego tras de Víctor Coto Noguera, presidente de Olimpia, la asamblea extraordinaria de ayer. En la ciudad de Pilita contamos con zona residencial, servicios básicos
Seguros en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1331. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Otto Nogués. No, muy contento, realmente una respuesta muy positiva, muy favorable de los socios del club. Y bueno, esto nos redobla el compromiso de apretar el acelerador, de meterle con todo, con las obras. Ahora que ya tenemos la aprobación de la plenaria, bueno, lo principal es que ya podemos avanzar con la compra de los terrenos que estuvimos negociando y bueno, y ya empezar a construir, ¿no? No, como algo majestuoso, ¿verdad? Hace algo magnífico y nos va a cambiar la historia del club, ¿verdad? Yo me quedo con algo que dijo presidente, que la construcción del estadio hará de que entre más plata al club. ¿Ustedes cuánto tiempo trabajaron para presentar esto a la asamblea, presidente? Sí, en realidad lo que dije fue que para generar recursos uno tiene que hacer inversiones, ¿verdad? Entonces, cuando el presidente de la Conmebol, Alejandro, se acercó a nosotros a empujarnos a llevar adelante esto y bueno, juntamos caminos de lo que queríamos hacer primeramente nosotros y él nos dio su visión de lo que él tenía pensado hacer. Es como que, bueno, encontramos un camino con un futuro espectacular y soñando en grande con lo que queríamos hacer con el club. Nos llevó muchos meses desarrollar este proyecto. El primer proyecto primero, el segundo, el que presentamos ahora, nos llevó como unos 6 meses desarrollar. Y bueno, esto va a ser una obra que va, no solamente nos va a servir a nosotros para hacer una herramienta que nos permita balancear las cuentas del club, sino que a largo plazo le va a volver al club mucho más poderoso. ¿Qué significa este apoyo de la masa societaria en gran número, por sobre todo, presidente? No, realmente me siento muy respaldado, muy contento de tener el apoyo de los socios, de que generamos un debate muy sano, muy transparente durante la asamblea y que, bueno, afortunadamente llegamos todos a las mismas conclusiones, se votó favorablemente absolutamente todos los puntos y bueno, realmente sin absolutamente ningún incidente, sin ninguna voz contraria. Eso quiere decir que estamos todos unidos, todos encaminados hacia un mismo objetivo y bueno, yo creo que Olimpia cuando está unido es poderosísimo y va a ser muy difícil atajarnos. ¿El levantamiento de la indivisión, presidente, para cuándo se va a anunciar? No, seguimos trabajando, todavía no está liquidado. La idea es poder finiquitar eso en los primeros días de enero. En el orden del día de esta asamblea eso no figuraba definitivamente. No, eso no es una cuestión, eso es una cuestión administrativa, no pasa por asamblea. Presidente, ¿cómo quedan las vicepresidencias? Ya que en el orden del día está la de 4 vicepresidentes, ¿quiénes suben ahí? Bueno, con estos cambios que hicimos justamente en el cambio de estatutos, el punto principal de todo lo que fuimos construyendo del plan que fuimos construyendo es la creación de cuatro vicepresidencias, porque eso nos va a permitir un poco cambiar el organigrama general del club de la manera en la que queremos trabajar y volver al club mucho más profesional, ¿verdad? Una estructura adecuada al futuro. Y en base a eso definimos que las 4 vicepresidencias que creamos son la de Finanzas, Administración e Infraestructura. La segunda es la vicepresidencia de Deportes. La tercera es la vicepresidencia de Asuntos Institucionales y Sociales. Y la cuarta es la vicepresidencia de Marketing, Comunicación e Innovación. Todavía se dispuso una medida temporal que en la próxima reunión de comisión directiva se van a designar los lugares entre la comisión directiva. ¿Pero son miembros actuales de...? Sí, tiene que ser entre los miembros actuales. ¿Pero se mantiene a Wolper y a Yambay y se suman 2 más o van a ser 4? Sí, así mismo, la idea es que mantengan ellos y vamos a analizar quiénes serían los 2 que van a completar el cuadro. Imposible que sea un socio, por lo menos el que está trabajando en un proyecto, en el caso de construcción nada más doy un suplente. Para las vicepresidencias no nos permite el estatuto. Ahora, presidente, ¿cómo va la predicción 2025 en el plantel profesional? No, ahora están todos
los chicos disfrutando de las vacaciones. Obviamente esta es la etapa en la que nos toca trabajar más a nosotros. Estamos principalmente llevando adelante las cuestiones que atañen a las inhibiciones que tenemos en FIFA. A la par de eso, obviamente estamos recibiendo ofertas por varios jugadores, y si alguna de esas se van concretando, estaríamos viendo cómo llenar esos espacios. Olimpia ya tiene asegurado, sin mencionar algunos nombres, lógicamente respetando ese plazo. No tenemos asegurado absolutamente ningún nombre. Con respecto a la temporada 2025 al inicio, ¿hay posibilidad de algún cambio, algún retoque de ese primer partido que no sea finalmente la Supercopa y se juegue tal vez un Superclásico, presidente? No sé cómo quedó, nos consultaron acerca de eso. Nosotros el impedimento que nosotros tenemos es que jugamos los amistosos de la serie Río de la Plata. El último partido es el 17 de enero y el 23 ya jugamos la Supercopa, así que no veo que tengamos lugar en el calendario realmente. En el caso que le propongan jugar el 22 el Superclásico y correr un poco, tal vez a mitad de año de esa Supercopa, Olimpia estaría... Y lo analizaremos con el cuerpo técnico. Hay que considerar también que inmediatamente después de la Supercopa tenemos 3 partidos en 7 días. Entonces nosotros prácticamente vamos a estar jugando 4 partidos en 10 días. Entonces vamos a ver cómo el cuerpo técnico analiza eso. Yo creo que va a ser muy difícil. Presidente, los amistosos de la serie Río de la Plata, ¿tienen confirmación? ¿Día, hora? Plenamente confirmado. No están confirmados los rivales, están confirmados los días, que son el 14 y el 17. Pero todavía no están confirmados los rivales ni el horario. ¿Dónde se van a jugar? En Montevideo. ¿Hay una fecha estimativa para levantar la sanción FIFA, presidente? No, como dije recién, seguramente en los primeros días de enero vamos a estar comunicando eso. ¿Y los puestos que pidió Martín Palermo para reforzar al presidente se pueden Martín no pidió ni un puesto, depende de la venta que tengamos. Y hoy la propuesta que recibió Olimpia, la propuesta más concreta que tiene en su poder de algún jugador que pueda salir, presidente. Tenemos 2 propuestas por 2 jugadores concretas de compra, y tenemos como 3 o 4 propuestas de préstamo, que bueno, lo estamos analizando y vamos a ver cómo avanzan. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la fiesta. Olmedo, que anda bien, 2 concretas, decía. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré Ginata Estanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. 1339. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad. En esa cancha el P5 se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @el P5PY. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tus cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes te llevas tu kit de telería al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock. Informate en nuestras redes, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta. Y guarda silencio Cerro con relación a los refuerzos. Llega la Navidad a Punto Farma. Hasta el sábado 21 de diciembre te esperamos para que realices tus compras y sorprendas a toda tu familia con los mejores regalos en esta Navidad. Ingresa a puntofarma.com.p para informarte. 1339. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino en la de más de 1000 slot. Mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido. Jugana y cobra en Casino Slot del Sol. Guarda silencio Cerro, pero los más cercanos es lo de Alan Rodríguez, que pertenece a Rosario Central y que estaría para volver a Cerro, en este caso en condición de préstamo, lo del Coyote Rodríguez. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por EMEGA, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Por qué guarda silencio Olimpia en el caso Olmedo? ¿O es él u otro jugador? Porque no es el único vasco el que preguntó por Olmedo. Indalco, Seguridad Industrial, Zapatones, Fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1341. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comuníquete al WhatsApp 081-434-732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX. Mi camino, mis reglas, representa Automotor. Sí, lo que estoy viendo sobre el tema de la Libertadores, ya que salió el calendario, para Nacional será la dificultad mayor, porque si Nacional pasa a Alianza Lima, juega un miércoles en Perú
y ya le programaron la ida ante Boca el martes, o sea, tendrá menos una semana para recuperarse. 21:30 el martes siguiente, si es que avanza, pensando en positivo Nacional. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. 13:41. Cuando nuestros Ávila el Birroje coinciden, disfrutamos distintos chortibis, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril, un delicioso vacío. No puede faltar el choriqueso chorti, el auténtico, el original. Nuestros aves de selección chortibis, sponsor oficial del Albirroja. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640. Teléfono 496-553 y Marejal López 671-767. Bemay Flores. Salvo que Cerro Porteño anuncie todas las reincorporaciones, los refuerzos de una sola vez. El nuevo Control Frutilla llegó para darle un toque fresco y dulce a esos momentos íntimos. Dale un giro a tu rutina y prueba el nuevo Control Frutilla. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 31 de enero del 2025. 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. A las 13:45 nuevamente Alejandro Maciel, prácticamente nuevo jugador de Olimpia, y Emilio Dar, presidente de Guaraní. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. 13:42. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES, Filiales en Ambereque, Peteito, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Teleste, Carapebe y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se dan promociones y adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. En las 2 de la tarde en voz alta. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados frente a Salo Pro Mayor y Menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Ya tienen fecha los equipos paraguayos en Copa. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con respaldo garantía del grupo Toyotoshi. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. 13:43. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera con la confianza de que cada ladrillo te cabrá más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Ustedes saben que a las 18 estamos con el Extra NPI Monumental. Yerba Mate San José trae desde Paso Yo Baila tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Hoy tuvimos la visita de Roberto Nani. Desde los videos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. 13:44. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver. La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sobre lo que decía el presidente Noves, que recién escuchábamos, 14 y 17 son las fechas que ellos manejan para los amistosos allá en Uruguay. Rival a confirmar, decía aún, pero ahí suelen participar equipos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, así que vamos a esperar esa confirmación. 14 y 17 de enero juego Olimpia. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos e ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en Energía Alternativa. 13:40, perdón, saludo a la gente de Energía Alternativa, llámanos al 021-222-767. Energy Gas llega hasta tu casa, Lindemás son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. En instante Alejandro Maciel, prácticamente nuevo jugador de Olimpia, y Emilio Daer, el presidente de Guaraní, Emilio Daer. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Y su seguro Chaco, Marejal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Eleva tus momentos de sabor en esta fiesta. Su pizza trae para vos sus cortes ahumados en fiestas. Pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Encontrarlos en todos los supermercados. Upiza, calidad desde su origen. 13:45. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544.
34. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes, como el Mojito Blue Apple Blue. Ron Fortín Frutos del Bosque. Diciembre llegó con grandes noticias. El SPS ofrece 55% de descuento en la primera cuota. Amplia red de profesionales y sanatorios en todo el país. Escribí al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Parra. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 1346. Hasta febrero del 2025, los imbatibles de stock, videos nido, espagueti Monarca, 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción la unidad, 9.950 guaraníes. Hasta el 2 de febrero, precios imbatibles en stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Instagram @cerámica_Itagua. Todos los domingos de diciembre realizando tus compras en Electroban. Vas a acceder a precios promocionales de la web. Encontrarás el producto que estás buscando a menor precio. Comunícate con nosotros al WhatsApp 09826602020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Con Alejandro Maciel, central, últimamente en Banfield, y Emilio Da, el presidente de Guaraní. ¿Cómo estás, Alejandro Maciel? Contanos tu historia, te vamos a tener por Paraguay. La verdad que hay un interés, todavía no está nada confirmado, pero bueno, para que se pueda, como te dije, hay un interés ahí, están negociando con el club y nada, ojalá que se pueda dar. Tengo muchas ganas también de tener esta oportunidad, pero bueno, como te dije, hay que esperar por respeto al club y lleva su tiempo, pero bueno, sé que está la oportunidad y espero que se pueda dar. De Banfield a Olimpia, así como están las cosas, con un contrato, te repito, que podría ser de 2 años, Alejandro, en Olimpia. Olimpia es un club muy grande, de Banfield a Olimpia hay un camino muy largo, y creo que si me llega a dar la oportunidad sería muy lindo para mí. Jugadores paraguayos, compañeros tuyos, que hayas preguntado, Alejandro, contanos. La verdad que yo he compartido con Eric López, pero todavía no hablé con él, como no está confirmado. Por ahí quiero tomar mi tiempo, tranquilo, y esperar que esté todo confirmado. Seguramente de acuerdo de palabra, ¿no? Sí, obviamente. Pasa que el jugador es el último que se entera, así que hay muchas cosas que sale por todos lados, así que yo estoy tranquilo. Las cosas por ahí seguramente estarán avanzadas, no me tienen que avisar, yo estoy tranquilo, entrenando, esperando que me avisen para si se llega a dar, para firmar, pero estoy tranquilo. Seguramente si se llega a dar, como te dije, sería muy lindo para mí, es una gran oportunidad, pero como te dije, todavía no firmé, sabía en todos lados que ya estaba, pero sé que está el interés, que están avanzando, pero como te dije, con tranquilidad, está esperando, entrenando para que llegue la oportunidad. ¿El propio Palermo habló con vos? Todavía no hablé con el técnico, nada. Como te dije, lo único que sé que estaba el interés, y nada, estoy esperando que lleguen, sé que llegue el día para firmar, así que nada, tranquilo. Claro, sabrá, Alejandro, que Olimpia tiene inhibición por ahora de contratar, pero sí podrá fichar, y en enero va a romper esa inhibición y probablemente lo anuncie. ¿Qué sensación te da propiamente el fútbol paraguayo? Uno comienza a preguntar, puede ser tu caso, y el mismo Olimpia, campeón de nuestro fútbol. Sé que es un torneo competitivo, que es difícil, obviamente te vamos a consultar a uno de los equipos más grandes de Paraguay, así que creo que debería estar a la altura, así que estoy tranquilo y esperando. Obviamente también, como te dije, es una buena oportunidad y bueno, estoy esperando que se dé. Sé que el club está por levantar la inhibición, entonces nada, estoy esperando eso. Sé que eso lleva su tiempo y como te dije, estoy esperando acá tranquilo que llegue la oportunidad. Para saber un poco más sobre tu característica, ¿te gusta más jugar, o sea, central por derecha, central por izquierda, el tema del juego aéreo, salida limpia con los pies, para conocerte un poco más y que la afición también tenga una referencia de tu propia voz? No, la verdad que puedo jugar por los dos lados, pero sé que he jugado por derecha mucho tiempo. Soy un central que fuerte, que le gusta de los cruces, por ahí trata de jugar mucho con los 9, de saltear mucho. Obviamente, si te da la oportunidad de salir jugando, obviamente
lo puedo hacer tranquilamente, así que nada, obviamente no mucho no me gusta decir mi juego, sí que por ahí que lo vayan viendo y lo vayan conociendo de a poco. Estoy haciendo los papeles para naturalizar al paraguayo, tengo la oportunidad de parte de mi abuelo. Ah, te vas a naturalizar paraguayo, Alejandro, no vas a ocupar cupo de extranjero. Así es. Obviamente tengo la oportunidad de hacerlo, lo estoy tramitando, sé que lleva tiempo, pero bueno, tengo la oportunidad por parte de mi abuelo, así que estoy tramitando los papeles. ¿De dónde son tus abuelos, Alejandro Maciel? Contanos, prácticamente nuevo jugador de Olimpia, contanos. De Jujuy, mi abuelo nació en Jujuy, pero vino de muy chico a Misiones, Argentina. Alejandro, repetí un poco conmigo, así va a salir mejor. YouTube. Va a ser difícil, Alejandro. Vamos a intentar otra vez. Mi abuelo es de YouTube. Ay, no, después nomás. Chao, Alejandro, nos vemos después, gracias. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Don Emilio Daes, van a jugar en cancha de la localidad, ya hicieron el pedido San Lorenzo. Estamos en negociación con 3, digamos que compañeros, el presidente de clubes. Uno de ellos estaríamos cerrando en el transcurso de la semana que viene. Vamos a definir la localidad para el año que viene. ¿No podés decir, si sos tan amable, la localidad? ¿Cuáles son los 3 clubes para tener un mejor panorama con relación a dónde va a usufructuar la localidad guaraní, don Emilio? Arturo, la verdad es que, y vos sabés, me conocés, yo digamos que soy bastante reservado en ese tipo de cosas, Arturo, porque yo no quiero manosear a la gente y todo eso. Obviamente no implica ningún manoseo ni mucho menos, pero lo que quiero decir, como estamos en negociación y un compañero también está a cargo de esto, entonces yo no quiero mencionar. El que dijiste inicialmente es uno de ellos. Hasta ahí puedo llegar, Arturo, discúlpame, hasta ahí puedo llegar. Yo te dije San Lorenzo, ¿verdad? Correcto. Fernando Lamora, River, figura en tu agenda. A mí me preocupa, Arturo, hablar con ustedes porque ustedes realmente saben más que yo en muchas cosas. Bueno, por razones obvias, ¿verdad? En fin, yo no quiero afirmar ni negar nada de eso, porque de vuelta digo, Arturo, hay compañeros que están a cargo de eso y no quiero, digamos, que poluir el ambiente, al llamarlo de alguna manera. Son negociaciones, ¿verdad? Porque una cosa es negociar y otra cosa es obviamente imponer. No queremos imposiciones, necesitamos negociar ese tipo de cosas y tienen que ser lógicamente acorde con sobre todo con las expectativas del que va a ceder el estadio y de nuestras posibilidades también, lógicamente, ¿verdad? Y por supuesto cumpliendo todos los requisitos de nuestro cuerpo técnico, que es en ese sentido bastante puntilloso y con razón. También lo de APG expeditivo. Bueno, y con relación a la cancha de Guaraní, ¿cuándo comienzan el nuevo estadio? Tenemos pensado comenzar en febrero, finales de febrero, a lo sumo marzo. Copa Sudamericana, Emilio. Aquí estamos ya, sabemos ahora nuestro rival, 2 de mayo, además un rival que va a seguramente va a presentar todo lo que tiene y por supuesto que ellos también tienen el sueño de estar por primera vez, de hecho están por primera vez en una Copa Internacional y por supuesto que van a querer lograr la clasificación a fase de grupo, ¿verdad? Pero nosotros somos guaraní y tenemos que presentarnos de esa forma, Arturo. Cristian Chorri Palacios, dice el colega César Luis Merlos, nuevo jugador de Guaraní. Contanos. Estamos muy cerca de cerrar con el jugador. Tengo que decir eso porque hasta tanto no tengamos, digamos que firmado el contrato, yo siempre me reservo un poquito. Pero estamos muy adelantados, sí, efectivamente. ¿Y por qué? Palacio es un delantero que proviene de la Universidad de Chile, es un goleador de raza y esperamos tenerlo en nuestro equipo para
para el año que viene. Con relación a el pedido lo hizo el propio Chiquiar, se le propusieron a la dirigencia y ustedes le trasladaron esta inquietud a Chico. ¿Cómo fue, Emilio? Todas las incorporaciones son aprobadas por el cuerpo técnico, clarísimo. Todas. No solamente las incorporaciones, también las bajas. ¿Quiénes se fueron de Guaraní, Emilio? Salieron Steven Moreira, Danilo Santa Cruz, Matías Martínez, Adrián Alcaraz, Walter González y Richard Prieto, por el momento. Nosotros tenemos un plantel en este momento tenemos un plantel frondosísimo de 40 jugadores, de los cuales 6 están convocados a selección paraguaya, están afectados a la selección y van a comenzar 34 o 35 jugadores, creo que la pretemporada que comienza el 27, y una vez que de los otros que están afectados a la selección vuelvan, entonces se va a hacer, digamos que una especie de selectivo, de forma tal a dejar 30 como jugadores efectivos del plantel principal y 10 o 12 que serían como un selectivo. De esa forma se está planificando trabajar en el año 2025, porque nosotros tenemos que, de vuelta, Guaraní es un club formador y tenemos que hacer que eso sea, que los trabajos sean en consecuencia de eso. Nosotros tenemos que formar, tenemos que promover nuestras divisiones formativas. Son chicos que vienen formándose hace 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, inclusive algunos provienen de la escuela de fútbol del club. Es un activo, una inversión importante que el club hace y tenemos que hacerlo jugar en primera división. De eso se trata. Está bien, Emilio, cuando habla de los 6 jugadores de selección sub-20. Sí, señor, sub-20. Bueno, Emilio da presidente de Guaraní. ¿Por qué no acordaron con Ferfer o acordaron con él? No. Nosotros le hemos hecho llegar una oferta. Le esperamos prácticamente 3 semanas y ya no podemos esperar, porque nuestro cuerpo técnico exige que todos los jugadores se presenten el 27 de diciembre y ya lamentablemente no lo pudimos esperar. ¿Cómo pasó con Cristian Amarilla? Correcto, sí, señor, exacto. El profesor Chiqui Arce tiene su forma de trabajo y esto es absolutamente respetable, así que nosotros actuamos en consecuencia. Bueno, Emilio, a lo que no te haya preguntado, querés agregar, con gusto hacerlo, presidente de Guaraní. No, nada, Arturo, muchísimas gracias a ustedes por el compromiso con el fútbol paraguayo, sobre todo. Eso es lo que nosotros priorizamos más que nada.